Suscríbete a la Panterita. Pulva, por llamarla de alguna manera, o esa irregularidad, porque cargó, él se impulsa, utiliza el hombro del rival para cargarse, Guardiol. La imagen que se ve al ras del piso del otro ángulo se nota bien, pero... Guardiola es el croata que hizo un gran mundial. Gran mundial, exactamente. Sí. A quien Messi le rompió la cintura en una jugada. Que tenía la máscara. Sí. Que fue elegido el mejor defensor de la primera ronda. Y después lo que me gustó el otro, el Porto... Inter Porto, segundo tiempo, un partidazo. El Porto lo tuvo, mirá que allá en Portugal va a estar complicado el tema. Fue expulsado Otavio allá por los 76 y Lukaku. Ya Lukaku había ingresado antes en reemplazo de Edin Dzeko y marcaba así, centro de Çalhanoğlu, el turco, y el golpe de cabeza, palo, el rebote y gol para que el Inter de Milán empate 1-1. Hoy tenemos Europa League, hoy tenemos gane 1-0. Sí. 1-0. Hoy tenemos Europa League, hoy tenemos Conference League, varios partidos, pero los encuentros de Champions ya se cumplieron la ronda de los partidos de ida de los octavos de final. Ahora vamos a tener las revanchas. La revancha de United de Barcelona, que fue un partidazo. Hoy sí, hoy. La semana pasada. Sí, el 2-2. El 2-2, sí. Y en el Old Trafford se juega hoy. Hoy Old Trafford, sí. Y en la ronda de las revanchas llaman la atención el partido de Bayern Múnich-PSG. Ver si es que PSG definitivamente puede darlo vuelta. Y Neymar como siempre. Y Neymar lesionado. Como siempre. Siempre que hay un partido decisivo, algo le pasa. Increíble, pero vos sabés cómo fue su tobillo. Su tobillo cómo fue. Vos sabés que incluso tiene compromiso ligamentario. Así se le va el tobillo contra el Lille el domingo pasado. El partido que Messi hizo el gol sobre la hora. 5 de la tarde, Manchester United de Barcelona. Y esta noche el posible rival de Cerro. Sí, a las 21 horas. Maldonado, que va a jugar su partido ante el Fortaleza, que es favorito. Sí. Ayer dos partidos con un 0-0. Boston River Huracán, que de ahí sale el rival de Nacional, y el empate 0-0 entre Carabobo y Atlético Mineiro. Nacional de Ecuador empató 2-2 finalmente con el Deportivo Independiente Medellín, que pasó siempre adelante, 1-0, después 1-1 empate Nacional, después otra vez 2-1 y después ya el empate de 2-2 del equipo de Ever Almeida. Qué facha mete Almeida en la Copa, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bien, está bien el profe, está bien. Roberto Garcete, hijo, gusto de saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bien. Bueno, ¿cómo llega Resistencia para mañana frente a Cerro Porteño? Contanos un poquitito, presidente, por favor. Y yo creo que llegamos de la mejor manera. Estuvimos entrenando bien en la semana y ojalá que podamos hacer un gran partido mañana. Es cierto que Diego Martínez, que es un jugador muy importante, está con chikungunya. Él se curó, ya se curó. Prácticamente recayó después del partido del viernes y entonces estuvo descansando sábado, domingo, lunes y el martes ya se acopló y está entrenando normal. Pero qué rápido se recuperó, presidente. Rapidísimo, no sé cómo hizo. Y el jugador, ¿verdad? El jugador atléticamente tiene otra preparación, ¿verdad? Sí, así mismo, la verdad que le vi bien. Yo ayer estuve en el entrenamiento y le vi bien como si fuese que no ocurrió nada. Hasta acá, ¿cómo catalogas el trabajo de Resistencia, lo hecho hasta acá en el campeonato? ¿Estás conforme o pedís más a tu plantel? No estamos conformes, la verdad que estamos un poco bajoneados en ese sentido porque teníamos muchas ganas de hacer lo mismo que el año pasado, ¿verdad? Hacer un buen comienzo, ya que sabemos la importancia de hacer muchos puntos en el torneo de apertura. Lastimosamente no se está dando, ¿verdad? Pero estamos haciendo bien las cosas. Yo creo que estamos ajustando algunos errores que estamos teniendo partido tras partido y yo creo que eso se va a ir viendo y ojalá que ya podamos sacar un resultado positivo que nos dé tranquilidad otra vez. De 12 puntos hicieron 3, presidente. Sí, así mismo. La verdad que muy poco, eso le estaba diciendo a los muchachos, pero sacando el partido con Guaraní, yo creo que el otro partido que habíamos perdido lo hicimos bien, pero cometimos errores y cuando cometes errores eso se paga, entonces eso es lo que estamos haciendo hincapié, ¿verdad? De no tener más errores
en defensa y poder ser más sólido ahí para poder sacar un resultado positivo. Presidente, decime una cosa, ¿ya está bajo la lupa o ya Sasú sabe que tiene que ir ganando los partidos? No, la verdad que él tiene la confianza de nosotros, pero sí, él sabe que tenemos que salir de este momento, que es bastante incómodo. La verdad que nos preparamos para otra cosa y no se está dando. Entonces ya tuvimos una reunión con el profe y le dijimos de que tenemos que levantar cabeza y salir de esto lo antes posible, porque o si no se complica, ¿verdad? Está bien. ¿Próximo partido que tienen? ¿Juegan ahora contra Cerro y después? Después jugamos contra Luque. Ah, Luqueño. Que a propósito, dicho sea de paso, Guaraní juega contra Luqueño, uno de los partidos destacados de esta fecha. El sábado. En Dos Bocas, sí. ¿Y ustedes qué planes tienen de cuando jueguen contra los grandes, Olimpia, Cerro y compañía? La moda pues ahora llevar a Encarnación o a Ciudad del Este, a Olimpia y Cerro, presidente. Sí, así mismo. La verdad que a nosotros también nos encantaría hacer eso, ¿verdad? Pero todo va a depender de cómo estén en ese momento los dos equipos, ¿verdad? Porque también eso conlleva un gasto extra en la parte de logística, ¿verdad? Así mismo. Un abrazo, presidente. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Adiós. Roberto Garcete, hijo presidente de Resistencia. Diego Martínez, recuperado de chikungunya en tiempo récord. Quedó fuera la selección, lastimosamente, femenina de fútbol. La selección paraguaya perdió ante Panamá 1-0, un partido que se jugó bastante tarde, ¿verdad? Terminó ya por la medianoche y lastimosamente nos eliminamos. Sí, estaba bien el compacto, primer tiempo con muchas llegadas, segundo tiempo ya físicamente Panamá superior. Ariel, vos que también estuviste viendo o presentando compacto. Sí, claro, ¿verdad? Aparte y el resumen, Paraguay tuvo situaciones, Lice Chamorro por lo menos tuvo un par de cabezazos, lastimosamente una situación fue muy clara, esta creo que es verdad. Fíjate que la arquera ya estaba fuera de circulación. Así es. Y Lice la tira lastimosamente afuera. Y después hubo otras situaciones, un tiro libre de Jessica Martínez. Y faltando poco, 15 minutos para el final del partido, llega el gol de Panamá que le permite ganar el último cupo para este mundial que se va a desarrollar entre julio y agosto, justamente en Nueva Zelanda y Australia. Así es. Bueno, qué decirte, lastimosamente no estamos pudiendo clasificar a un mundial, venimos del sub-20 y lo del sub-17, ¿verdad? Que Paraguay no va a tener un solo árbitro representante. Otra vez. Realmente ya es llamativo, ¿eh? A mí me llama la atención esto de... El director es paraguayo, pero él no decide, o sea... No, es CNM el... Claro, aparte, principal. Pero aparte es Alejandro Domínguez, esto es cosa de Claro. Alejandro Domínguez, yo no le encuentro otra vuelta. Y es una pena que paguen, acá se da lo bíblico, ¿no? Los inocentes pagan por los pecadores. Yo no sé cuál es el tema, cuál es el enfrentamiento o cuál es el enojo, quién con quién, ¿verdad? Pero los árbitros son los perjudicados, porque no me van a decir que los árbitros que se van ahora de Venezuela, Ecuador, Perú y compañía, Chile, son mejores que nuestros árbitros. O sea, como para decir Bruno, que no tengan luego ninguna oportunidad, porque en el sub-20 viajó uno, claro, y peor, o sea, perdón, es peor, a ese le hicieron viajar y no le hicieron arbitrar un solo partido. Eso es peor, viajó Derlis López, ni un partido, y antes que termine ese oral ya lo devolvieron. Eso es peor, sí, viajar y ningún partido. Yo no sé, me gustaría que hable a alguien, ¿verdad? Pero no, porque no es algo ya normal, es anormal. Por lo menos hasta la FIFA lleva árbitros de Sri Lanka, de Mauritania. Paraguay es un país tradicionalmente de árbitros, y cuando la Copa Libertadores iba a terminar y la Sudamericana también, uno decía, bueno, son instancias finales, ¿verdad? Pero después aparece el repechaje ahora, tampoco hay árbitros paraguayos. Aparece sub-20, un árbitro se va, no arbitra. Sub-17, sudamericano, ni un árbitro paraguayo, hay árbitros de Estados Unidos y también, incluso, pero... O sea, para un sudamericano viene un árbitro norteamericano y le sacan la posibilidad de ir a un árbitro paraguayo. Así es. Realmente no tiene ninguna explicación. Reconociendo que nuestro arbitraje no pasa por su mejor momento,
pero no llega a tal extremo de que no arbitre ni en la... Yo recuerdo Copa Veedores Libertadores... también, Nada. Veedores Federico, y nada. oficiales de seguridad ni de local. Acá, por ejemplo, traen veedores de afuera. Imagínate. Para los partidos. Imagínate. Sí. Bueno, algo hay. Hay dos puntos muy importantes. ¿Cuál es, Federico? Pero no, vamos a estar hablando... Son muy delicados, ¿verdad? Y me gustaría que hable... No hay nada que no sea una disputa de poder. O sea, no hay nada por de fondo, pero es una cuestión de poder. Pero me gustaría que alguien... ¿Pero de poder lo entre diga. quiénes? Y entre Alejandro Domínguez y Robert Harrison. Y por eso se da lo bíblico que yo te digo. Claro, los inocentes pagan por los pecadores. Claro. Pero ¿y por qué mezclar las cosas? ¿Por qué mezclar las cosas? ¿Por qué le pasan la factura si es que es así, verdad? Que tienen que ver los árbitros que se preparan. Sí. Me parece... Me imagino ver injusto, Aquino que no va a poder hablar. Creo que hace poco le preguntamos, dijo, ojalá, pero él también debe estar al tanto, ¿verdad? Porque sé que los árbitros obviamente manejan la... O sea que ya la saben, información, que claro. ¿y hace cuánto que vienen los árbitros siendo postergados paraguayos, los árbitros paraguayos, siendo postergados en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana también? O sea, no arbitran luego ningún partido internacional. No. Ricardo Grance, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Hola, buenos días, Bruno. Buenos días, señores. Presidente Bien, del estamos. Círculo Paraguayo de Árbitros, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué los árbitros, qué tienen una marcha, una mancha, una cruz, ¿qué pasa, Ricardo? Yo creo que nadie tiene una respuesta absoluta y definitiva, sino simples presunciones. Pero las presunciones que creo tenemos todo el mundo no está tampoco muy lejos de lo que pueda ser verdad. ¿Y qué presunción Definitivamente tenés los vos? árbitros paraguayos no son los culpables de la situación que se presenta. Yo presumo de que hay una orden superior para Enrique Cáceres de que no sean nominados los árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol por alguna cuestión dirigencial. Porque otro motivo no puede haber. Ya el año pasado Ever Aquino fue cambiado en la nominación que tuvieron para participar de la final de Copa Libertadores sin ninguna explicación. Ocurre luego lo de Erlis López sin ninguna explicación, y ahora que esto que es más aberrante todavía, porque a mí no me parece que alguien como Enrique Cáceres se tenga que prestar para situaciones como esta, porque definitivamente está haciendo un malísimo papel cuando permite que dirigentes metan la mano en nominaciones como esta. Bueno, pero esto no tiene pie ni cabeza. ¿Y acaso Alejandro Domínguez no es cristiano? Creo que él es muy devoto, ¿verdad? Hasta donde yo sé, y la Biblia dice, los inocentes pagan por los pecadores, y no tiene que ser así. Yo no digo que el arbitraje paraguayo sea una maravilla, lo que vos quieras, pero tampoco como para que no aparezcan luego en ningún lugar. Hoy los árbitros paraguayos son leprosos, Ricardo Grance. ¿Qué pasa y qué van a hacer ustedes? El arbitraje paraguayo definitivamente no está en su mejor momento, pero este tipo de torneo justamente es para potenciar a los árbitros, es para descubrir gente nueva, es para incentivar a los árbitros a mejorar. Escuché algún comentario de ahí que ya estaba en comunicación con ustedes esperando, de que traen árbitros de Estados Unidos supuestamente en sustitución de los nuestros, y por ahí ese es un argumento de Enrique Cáceres o la Conmebol, es una gran mentira, porque siempre hubieron invitados de distintos países en torneos como estos, así como sudamericanos también van a Europa, por decir de una manera. Entonces, ese como argumento no sirve. Definitivamente esto es, pusieron la mira a los árbitros paraguayos para cobrarse seguramente algún tipo de confrontación superior. Pero Ricardo, si hay un problema, Ricardo, pagan por los pecadores. Y sí, pero si hay un problema entre, vamos a suponer que el problema sea entre Alejandro y Robert Harrison, yo con mucho gusto me voy, organizo y es más, relato una jornada pugilística entre ellos dos y se acabó. Pero ¿por qué mezclar las cosas? La propia Conmebol debería dar ese paso inicial y no mostrar un poder que tienen definitivamente, ¿verdad?,
sobre un segmento tan débil como es el arbitraje de una asociación, porque acá se le perjudica a las personas que están trabajando. Por eso, ¿cuántos Y yo creo que jóvenes en se ese están contexto están preparando? también ellos. ¿Cuántos Enrique jóvenes se Cáceres. preparan, Ricardo? ¿Y qué culpa tienen ellos? ¿Qué Ninguna. culpa tiene que haya una lucha de poder como todos dicen? Ninguna culpa tienen los árbitros. Por eso, Es una y bueno, no sé, dejemos en manos de Dios, no sé qué decirte, hermano querido, pero, no tiene explicación, no tiene, y la maldad termina mal, es lo único que te puedo Totalmente, decir. La totalmente. maldad termina mal porque hay muchos árbitros, vuelvo a insistir, bien o mal, hay árbitros también muy, muy discretos, venezolanos, ecuatorianos, peruanos, chilenos, brasileños, argentinos. Nuestros árbitros también tienen su falencia, pero llegar a este colmo de inclusive llevar un árbitro al sub-20 y no darle un solo partido, volver a enviarle lo que vos contabas, lo de ver a Aquino, ahora que no aparezca ningún sub-17, esto es una persecución nefasta, es una persecución malvada, siniestra, diabólica, de alguien, de una mala persona, de una persona poseída por el diablo, porque está actuando en contra de gente que no tiene nada que ver, de muchachos que tienen las ganas de arbitrar, se preparan físicamente todos los días, se cuidan, entrenan, sueñan con ser árbitros. ¿Y qué pasa? Por una disputa supuestamente entre autoridades pasa esto. Esto no puede ser. Te digo sinceramente, a mí no me gusta la injusticia, Ricardo, y soy muy vehemente en ese sentido cuando veo injusticias. A mí no me gusta, para nada, en absoluto. Que se peleen a tongazo, que se vayan ahí al parque, Ñuguazú o a cualquier parque que quieran y que se batan a duelo, pero no que no le metan a ninguna otra persona, porque tienen sus sueños, las personas tienen sueños y quieren llegar alguna vez a un objetivo. Y vos le estás truncando porque vos tenés el egocentrismo de decir, no, yo soy el todopoderoso ahora. Pero ojo, eso es momentáneo, eso es ahora. Vaya uno a saber hasta cuándo puede tener ese poder. Hay poderosos que cayeron mal, entonces yo pienso que uno no tiene que abusar tampoco con el poder que tiene, porque al final nada es eterno. Entonces yo creo que pero puede haber también confrontación de poderes, como está diciendo Bruno, pero debería realizarse en el campo que corresponda y no precisamente cobrándose con gente débil, con un segmento débil del fútbol que no tiene casi defensa. Entonces eso es un cobarde. Así mismo es. Ustedes van a emitir un comunicado, algo, ¿no le van a enviar una nota a la Conmebol por lo menos? Nosotros estamos en una semana muy buena para lo que es la vida gremial. Inauguramos este lunes pasado un gimnasio enorme, ponemos a disposición de la preparación de los árbitros, creemos que estamos colaborando así. Nos volvemos a reunir el próximo lunes, ya tuve contacto con algún miembro de la comisión directiva y definitivamente nosotros debemos de pronunciarnos en torno a esto y ver incluso hasta dónde podemos llegar, ya que nosotros no somos parte de la estructura directamente en ninguna de las asociaciones, ni de la APF, ni de la Conmebol, pero algún movimiento debemos hacer en defensa del derecho al trabajo que tiene el árbitro paraguayo. Bueno, gracias Ricardo por atendernos, muy amable. Buenos días, que estén bien. Igualmente, gracias. Ricardo Grance, presidente del Círculo Paraguayo de Árbitros. Dani, ¿qué pensás de esto? Sí, separar las cosas, o sea, estamos mal en el arbitraje, pero no para esta exposición que ya se acerca a una cuestión de vejamen o avergonzar, porque esa placa que anuncia Conmebol, porque no era Estados Unidos, es UEFA. Hay una terna que ni siquiera eligieron, dice UEFA a confirmar. O sea, lo que demasiado quieren demostrar es que no quieren árbitros paraguayos. Y no es que fueron reemplazados. O sea, no es que dicen, acá viene el español o el alemán, el italiano, el inglés, fulano de tal. E hicimos un ranking para ver que Paraguay está 10º y le damos ese cupo. No, allí dicen a confirmar. O sea, de UEFA puede venir
uno de Malta, para exagerar. Entonces, yo creo que sí. Puede venir, saber de dónde, de Islandia puede venir. No de cualquier lugar, pero es como decir, va a venir cualquiera, pero vos no. Yo no sé, o sea, es casi, ya hay una competencia. Pero Dani, ¿no te parece ya que es un ensañamiento? Y son personas que no tienen nada que ver con la lucha de poder. Pero también sería interesante que las partes afectadas se pronuncien. Acá hablamos con Ever Aquino y le preguntamos, no, es cuestión, a ver, no es algo futbolístico. Y hasta cierta particularidad, cada uno sabrá su necesidad y su postura. ¿Cómo estará Enrique Cáceres? Más allá que sí, ahí el que corta el bacalao sigue siendo CNM, todo lo que quiera, pero está pintado, pero Enrique entonces, Cáceres, porque Enrique Cáceres le censura a sus propios compatriotas y a los jóvenes compatriotas paraguayos porque él recibe órdenes y las acata, evidentemente. Sí, o sea. Y está ya en cada persona decir, bueno, yo voy a acatar una cosa que es injusticia y voy a seguir cobrando. No me interesa y miro para otro lado. Pero, o sea, o si no, una postura ética, sí, señor, eso está mal y yo renuncio, doy un paso al costado y me voy a mi casa. No, está mal. Creo que todos saben cuál es el problema, no sé por qué no lo dicen. A lo mejor por el tema de la represalia, ¿verdad? Porque si te hacen esto, si no te llaman los árbitros, puedes pensar que al decir o ventilar alguna situación puede pasar otra cosa en lo deportivo, pero acá Cáceres sabe, Gran se sabe, aquí no debe saber, los árbitros, y hay que ver cuándo se soluciona esto, ¿verdad? Porque yo nunca vi algo así, ni con referee de ningún país. Vi que determinado árbitro quedaba parado, todo, pero ni en la época de Alarcón, donde incluso hubo árbitros paraguayos castigados por mal rendimiento. Uno de ellos fue Grance, justamente, hoy en el sindicato, pero que no designen a ningún árbitro de un país, repito, que ha tenido históricamente árbitros de finales de Copa y no es de ahora, finales de Copa América. Pero Federico, no es de ahora, no estamos hablando, esto ya viene hace mucho tiempo. Esto viene de, por lo menos te digo, que yo recuerde 2 años. No. Un poquito menos, ¿verdad? No. Yo creo que se agregó 3 meses. Sí. Se agudizó hace... No, pero ya viene en escalada. Pero ¿sabes qué? Dominándole poco, pero a ver, en el concierto de la Libertadores, en la Sudamericana con pocas apariciones. En este momento, cuando vos me decías, inclusive, abriendo octavos, que no esté un paraguayo, yo ahí no voy a salir como defensor. Me llamó la atención lo de Ever Aquino. Y más que nadie, Ever sabrá, porque él no es designado a la Libertadores. Él estaba como VAR del VAR, para exagerar. Asistente del asistente. O sea, pero te voy a poner nomás, te puedo poner un ejemplo. Octubre del año pasado. Bueno, te puedo poner un ejemplo. Yo quiero que uno de los compañeros que está en la estadística nos envíe. Los están averiados, ¿verdad? Pobre Henry y Cristian. Pero que envíe cuál fue el último árbitro designado del fútbol paraguayo. Perdón, yo pongo nomás un ejemplo. Quiero decir algo a Dani, por si no estaba escuchando, que también alcanza a los veedores y los comisarios. Tampoco hay veedor ni comisario, ni acá. ¿Viste? Acá vienen de afuera, y menos en el exterior. O sea, acá en Paraguay vienen veedores de afuera, nuestros veedores tampoco están trabajando. Y en otros países le usan a los veedores por una cuestión muy lógica, ¿verdad? A los locales, claro. De logística y de menos gasto, entonces el local se va y hace de veedor y cobra un dinero, pero acá también están cerrando eso. Está el veedor y el comisario, ¿verdad?, de seguridad. Bueno, pero yo te pregunto, Federico, un Carabobo versus no sé qué, Chulipanes de no sé de dónde, ¿no puede dirigir un árbitro? Boston River Huracán. Y por eso, ¿no puede dirigir un árbitro paraguayo? No, yo creo que esto es con la acá me dice Fabio también que los partidos de Sudamericana entre paraguayos, que arranca ahora en marzo, también viene árbitro de afuera. Que es algo que se da, ¿verdad? Pero tampoco es Sudamericana, sub-20, sub-17, y la cosa se agudizó después del Mundial y después de la Asamblea. Contana bien ya, Federico. No voy a quedar más en esto porque yo te contaba en privado, pero no voy a decir, no quiero comerme. ¿Y quién es lo que nos puede contar? A ver, Miguel Cáceres no sabe. ¿Recuerda cuando a veces un lado Alejandro tenía su grupo y otro lado Robert y los asados y toda esa onda? Bueno, pero ¿qué culpas tienen los árbitros? Y no, lógico. Sí, pero entonces, o sea, volvemos a lo mismo. ¿Por qué no blanquean que esta es una cuestión? Y estamos porque, como vos decís, termina repercutiendo en lugares
Estamos totalmente de acuerdo. Débiles, y pero mirá ya que preguntan- después van a decir, espera, y los propios coperos van a decir, siempre nos cargan con el tema de que no, la sede está en Asunción, que los presidentes son de Paraguay, pero esto puede generar un efecto boomerang. O sea, si ya toman represalias contra los árbitros, veedores, comisarios, herea, porque son paraguayos o porque son leales a, no sé, la APF o la APF contra Conmebol. Porque cuando Federico hacía la reseña, ¿sabes? Yo me acuerdo, y era otro contexto, pero también era la lucha de poder en ese entonces, con Antonio Arias, que en la APF estaba irradiado y ¿sabe qué hacía la Conmebol? Le daba a Argentina a Brasil eso. O sea, siempre existió esto, pero yo no recuerdo a este nivel. Pero esto es extremo. Porque voy a decir, O sea, esto ya Carabobo, es borrarle a los árbitros. Sub-17 es lo más light que hay. O sea, si para un sudamericano sub-17 no le pusiste, es No, porque y no le vas a traer poner a nadie. gente de otra confederación. Que ni siquiera está confirmada. O sea, yo voy a eso. Cuando pusieron a confirmar es ya el último bofetazo. Acá me dice alguien de, ¿cómo se llama? Esta producción, una persona muy conocida dentro del mundo de la producción, tanto de fútbol como de conciertos. Me dice que el tema Conmebol está hasta los últimos rincones. A los equipos paraguayos encargados de producción también nos dieron de baja para este inicio de los torneos internacionales. Traen brasileños a hacer el trabajo que hicimos los últimos 3 años. O sea, tampoco lo que producen el tema de sonido, cartelería, toda esa cuestión, son paraguayos ya. Traen técnicos brasileños. Imagínate. No, pero gracias a la persona que me escribe. Un abrazo. Entonces es gravísimo porque ya ni mano de obra Paraguay. No. Sí. Acá me dice, en la inauguración del CARFEM, que es el Centro de Alto Rendimiento Femenino, Infantino estaba muy pegado a Harrison y ni pelota a Domínguez. Ahí comenzó y se agudizó después de la elección de Oscar Barreto. Infantino ni le miraba a Alejandro Domínguez, dice. Pero muchacho, por eso vuelvo, yo me hago, ¿cómo se llama? Me ofrezco sin dádiva alguna, gratuitamente, a que ustedes solucionen su problema, muchachos, entre los dos, Alejandro Domínguez y Robert Harrison, si hay algún problema. Si Alejandro Domínguez no le nomina a los árbitros paraguayos por esto, sería lamentable, triste de no usar ni siquiera gente de Paraguay, de su país, para que ponga un foco. Realmente eso es tristísimo, es muy triste, sinceramente. Claro, yo creo, Bruno, estamos de acuerdo. Porque, a ver, lucha de poderes siempre hay. Yo siempre cuento, cuando se habló del FIFA Gate, el primero que va a abrazar a Infantino cuando se produce la elección del actual presidente de la FIFA es Alejandro Domínguez. Mira que fue uno de los primeros presidentes que se jugó por Infantino. Después sabemos que en medio Infantino dijo, no, yo ahora voy con los árabes, voy con África, y Conmebol dijo, yo me abro de voz, yo ahora estoy de luna de miel con UEFA, que finalísima. Abrieron una oficina en Londres. O sea, yo entiendo el tema de la política grande, del ajedrez. Hoy soy aliado, mañana puede ser enemigo y pasado mañana capaz hacemos una alianza. Pero lo que preocupa es que en ese mismo ministerio, yo me acuerdo que acá Miguel Cáceres había hecho un trabajo de investigación y era muy llamativo que digan, este es el candidato de Harrison y este es el candidato de Domínguez, con el tema de Barreto y compañía. O sea, y uno decía... Barreto y Jorge González. Y uno decía, ¿por qué la Confederación estaría interesada en el tema de la APF? ¿Y por qué la APF lucharía un cargo? Y ese tipo de puedo abrir comillas, o te puedo abrir un paréntesis. Sí. Jorge González decía, ¿qué pasó con General Díaz? Gracias a BCTV, chau a BCTV. Sí. El predio de General Díaz lo vendió a la Conmebol. Claro. ¿Y después? O sea que vos le tenés que poner a tu gallo y ese tu gallo te responde... No, pero muchachos, yo entiendo la lucha de poderes, entonces, pero llegar a este extremo, Dani. No, por eso, yo entiendo, creo que todos entendemos que siempre hay lucha de poderes, a ver, acá todos recordamos cuando Harrison era presidente nacional y Alejandro Domínguez de Olimpia, estuvieron a punto de lo que vos ahora estás ofreciendo, una velada, estuvieron a punto por el carácter mismo que tienen ambos, pero después... En algún momento era presidente. ¿Cuántas veces vimos Robert Harrison agradeciéndole a Alejandro y viceversa? O sea, ese es el mundo de la política, entiendo. Ahora, que tenga este tipo de repercusión es lo que vos dijiste, en una de las cadenas, en uno de los sectores más débiles.
Porque mira que al árbitro le caemos todos. Pero por eso, estamos mal, pero no a este nivel de una vergüenza, un escarnio. Esto de decir, mira, es nuestro torneo más débil, más cualquiera, y no en detrimento de la sub-17, pero vos ves en el ranking, ¿y cuál es el torneo más débil que hay? Una sub-17, un sudamericano y un sub-17. Decime de los otros 9 países, ¿quién es un árbitro top allí que está? Ni allí te mandamos y vamos a abrir ese cupo, vamos a regalar ese cupo para que venga cualquiera de UEFA. No, 10 de agosto, esto que cuenta 10 de Federico. agosto del 2022, gracias a los compañeros Capo, Cristian Mareco, Rubén Darío Rue, envía los dos mismos datos. 10 de agosto del 2022, Talleres Vélez, Copa Libertadores de Veraquino, aquel partido que fue, que clasificó Vélez, eliminó Talleres en Córdoba. Cuartos de final. A ver, sí, en Córdoba. Por eso. Exactamente, gracias a los compañeros. Y la 10 final, de agosto. la final de la Libertadores, donde Ever Aquino primero es nominado y luego es bajado, es el 29 de octubre del 2022. O sea, ya en octubre, o sea, entre agosto y octubre, algo medio que se quebró. Y se quebró de forma sutil a tal punto que no quedó bien. Porque cuando algo se quiebra, ni siquiera se van a usar a nominar a alguien de un país que está vedado. Y después, si ustedes hablan, ¿cuándo fue la inauguración del Carfen? Fue antes del Mundial. Antes. Pero, yo me acuerdo que en el Mundial también estuvo Robert Harrison, estuvo Alejandro Domínguez, estuvo Gianni Infantino, y allí el famoso quién está con quién. Pero claro, lo concreto es que esto se aceleró, porque yo veo, esto de llevarlo a López, a Derly López fue el que se fue a la sub-20. Fíjate, inclusive, él es ninguneado, él vuelve y ¿qué hace la APF? Le designa inmediatamente a un partido, como diciéndole, él está bien. Habilitado, Brock, ya ampliamos con Juanma. Ahora, información de último momento. Y hasta sabes que hilando fino, Bruno. Mira hasta qué te voy a decir. Derly López fue el ninguneado de la sub-20, ¿verdad? Sí. Mira si aparece en el clásico. A mí no me sorprende. Y si puede dirigir, espera. No, si no, porque en dirigir. esto de muchos van a decir, él está, para mí, hay otros que tienen mayor candidatura. ¿A qué partido fue designado Derly López en esta fecha? ¿Olimpia? En esta quinta fecha. Ah, no. Sí. Pero hoy recién sale, si estamos... No, ya salió. ¿Cuándo Yo salió? estoy conectando. Yo estoy conectando lo que vos dijiste con el tema de, lógicamente, el árbitro que va a pitar el clásico no puede dirigir esta fecha ni Olimpia ni Cerro. Y ya nos dijo Ever Aquino que tenía 3 candidatos. Y lo que decía Bruno con el tema de sacando los partidos de Cerro y Olimpia. Mira hasta qué punto yo llevo también el tema de la alta política. Guaraní Luqueño Derlis López. Ah, mira, pues justo me dijo, qué partido atractivo. Mira qué partido le dieron al ninguneado del sudamericano. ¿Y vos crees que si Guaraní Luqueño saca bien, Derly López no va a ser candidato para Cerro Olimpia? Vamos urgente hasta Juanman, 30 segundos. ¿Qué mandás si vos le tirás en el clásico y el otro fue así, No, y si dirige bien el clásico y van a decir, no, en el sub-17 no puede, porque ahí están unos chiquilines que le van a dominar al árbitro de Paraguay. Si dirige mal, ahí va a tener... decir, pero la no PF, puede, ¿sabes qué? pero no puede ser la... No es esa la razón, todos sabemos. No puede convencer a nadie con esa razón, ¿verdad? No, lo que te digo es que yo creo que, por eso recordaba el caso de Antonio Arias. Antonio Arias era paria para una federación y para la otra era el mejor. Pero Antonio Arias terminó muy mal, para las 2 federaciones. Sí, mal. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec. Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo en Paraguay. Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios
más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del Neumático, el centro de servicios más importante del país. Atención, todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farmoliva, descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más. Con todas las formas de pago, te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicio Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicio Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. Juanma, móvil personal, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Eduardo Brock acaba de ser habilitado a favor de Cerro Porteño y está disponible para debutar mañana ante Resistencia. Reiteramos, Eduardo Brock, registrado oficialmente como futbolista de Cerro Porteño. Jugar el torneo local, no la Sí, Libertadores. señor. Exacto, por el momento todavía no puede jugar torneos internacionales, sí ya podrá debutar. Era un poco, Bruno, una, no sé si preocupación, pero hasta incomodidad, porque lo de las copas internacionales ya está, salvo que Cerro ingrese a fase de grupos, hasta no va a poder jugar torneos internacionales con el ciclón Eduardo Brock. Y mañana cerraba el libro de pases, había preocupación, todavía no se había manifestado nadie de la Confederación Brasileña de Fútbol, por eso que esta noticia un poco trae tranquilidad a todo el mundo Cerro Porteño, que con esto podrá contar con el central, al menos en el torneo local. Eduardo Brock ya va a poder jugar con Cerro Porteño. Bueno, y ¿cómo debuta? Va a jugar con Patiño en la saga central. Yo creo que va a debutar. Lo que sí me genera duda es si lo va a hacer con Patiño o no, porque me dijeron que tiene un desgaste bastante importante, no solamente Juan Patiño, sino que todo el resto de los futbolistas que participaron en su gran mayoría en los dos últimos partidos, contra Guaireña y contra Curicó Unido el día martes. Hoy a la tarde se presenta el plantel y allí vamos a tener un panorama un poco más claro con relación al probable equipo que estaría jugando ante Resistencia el día de mañana en la Nueva Olla. Bueno, ¿y cuál sería el probable entonces? Prefiero esperar el entrenamiento de hoy, pero rápidamente viendo, yo creo que va a ser en un 90-95% un equipo alternativo. Miguel Martínez, habrá que ver si lo utiliza de vuelta Alberto Espínola por derecha o lo hace con Enzo Jiménez. Después las opciones como central por derecha lo tiene a Lucas Quintana, el chico que debutó contra Meliano todavía en la era Chiqui. Entró en el segundo tiempo contra Guaireña en Villarrica por la lesión de Pedro Álvarez. Por izquierda va a debutar Eduardo Brock como central. Como lateral lo tiene a disposición a Daniel Rivas. Después en el medio campo Antonio Galeano, está Robert Piris da Mota, Damián Bobadilla o Rafael Carrascal. Por izquierda Brian Zamudio y arriba Sergio Díaz o Marcelo Moreno Martins. Yo imagino que más o menos por allí iría el equipo de Cerro. Ya, muy bien, excelente. Gracias, Juanma, un abrazo. Dale, Bruno, saludos para todos. Habilitamos una nueva sucursal de Pollos o Don Juan en Cambretá, apostando al crecimiento de la industria nacional y brindando nuevos puestos de trabajo para llegar a la mesa de muchos hogares. Visítanos en Arroyo Buena, ruta 6 kilómetros 12 y disfruta de una experiencia de compra única. Pollos o Don Juan para todos los gustos. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante, con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te esperas las 24 horas este viernes. DJ Joselo en vivo desde las 18:30 horas. Sorteo de 2.500.000 en créditos. Sábado, Carnaval Candilejas 2023, show en vivo, batucada y bailarinas. DJ Johan en vivo, 22 horas. Sorteo de 3 millones en créditos. Degustaciones de bocaditos y tragos. Promo de cervezas, chops, tragos, sangría, caipirinha, gin tonic. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Bueno, esto de Brock, creo
puede ser un boomerang. Ya estamos con Johnny lo de Olimpia. ¿Hace cuánto que nos hablan los dirigentes de Olimpia? Están todos en silencio. Y el sábado tardamos nosotros con Cardona. Fue la última entrevista que se hizo. Sí. Hace casi una semana. ¿Y cómo anda don Pedro Balota? Si le ven, por favor, pregúntenle cómo está, si está todo bien. Don Pedro, llamaron a poco Fabio. Banana Ferreira tampoco habla más. Queremos saber la cuestión de los números del Olimpia, cómo está. Porque hubo una publicación que no sé si vieron ustedes de Bogado, creo que fue dirigente en su momento, que habla de que la deuda ahora del Olimpia es mayor que todas las presidencias, incluyendo la de Recanate, Manuel Bogado. Fíjate un poquitito en su tweet si podés encontrar, Federico. Pero a mí me llamó la atención eso, ¿verdad? Por eso me encantaría un poco que se aclaren las cosas, ¿verdad? Y esto de Brock, porque ¿cuál va a ser el efecto si juega bien? ¿Y cuál va a ser el efecto si juega mal? Y si juega bien, va a verla. Pero bueno, debe jugar. O sea, no lo pueden esconder por esa proyección que haces en ambos escenarios. Porque lo que menos tiene Cerro es zagueros. Lo demostró, en Chile jugó con Báez, que no es zaguero. Y para este partido, como decía Juanma quiso tirar el equipo más suplente habido por haber. ¿Y sabe dónde se tenía que trancar? En la saga central. Porque en la saga central juegan suplentes en el partido top. Y si ya no le podés colocar en los 4 partidos que quisiste utilizarlo, tenés que poner. Yo entiendo. Si juega mal van a decir, mira un poco lo que se trajo, lo que se gastó, lo que le metieron a... No. Y si juega bien van a decir, mira un poco la gestión. No hubo comunicado de Cerro, ¿verdad? Después del anuncio... No. De Ariel Martínez, ¿verdad? No, pero ayer habló dicho... el presidente Zapag pero Zapag directamente dijo, no, que fue porque se hizo... Minimizó. Se hizo el traspaso en la semana y era carnaval. No cambia nada. No cambia nada, absolutamente. O sea, sigue siendo algo insólito. Sí. Y sigue siendo una mala gestión. No, claro. Por allí lo de Bruno pasa un tanto en segundo plano porque ganó Cerro allá. Y tiene todo a su favor para liquidar la eliminatoria. Porque tampoco es un equipo demasiado fuerte o con muchas cualidades el equipo chileno de Curicó Unido. Entonces capaz no se va a tener todavía mucho bajo la lupa a Brock para este partido de revancha de Copa. Ahora, la proyección para la siguiente etapa, siempre y cuando por supuesto Cerro pase, sí el efecto podría ser distinto. Hoy vamos a mirar a Fortaleza. Uno cree, ¿verdad? No lo conocemos mucho, pero uno cree que siendo un equipo brasileño de la Serie A, va a ser mucho más complicado en la otra etapa de la Copa Libertadores de América. Y allí sí seguramente se va a reflotar, siempre y cuando allí por ahí leí que supuestamente Cerro sigue todavía y que no renuncia a la posibilidad de habilitarlo en esa vía de excepción. Pero sí los efectos y el reflote me parece que van a aparecer de vuelta cuando Cerro juegue con Fortaleza. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Ya tenés planeado dónde viajar en Semana Santa? Elegí el destino y con tu tarjeta de crédito Visión abonasta en 18 cuotas sin intereses en tu aerolínea o agencia de viaje preferida. Si aún no tenés tu tarjeta, solicita al WhatsApp 021-414-3000. Visión, más digitales, más humanos. Llegaron a Bristol las super ofertas en celulares y televisores.
Aprovecha para renovar tu televisor sin entrega inicial con precios increíbles hasta agotar stock. Además, con los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. TV Samsung 50 4K Smart, ahora solo 18 cuotas de 274.000 guaraníes. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al 0991-670-000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En esta vuelta a clases, los cuadernos Avon te acompañan como cada año con los cuadernos Araña, las licencias más importantes de las princesas de Disney y Dragon Ball, en sus versiones tapa dura y tapa flex con diferentes diseños y formatos. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí @cuadernosavon.py en Facebook e Instagram. Hay premios todas las semanas. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Si este verano se vino con mucho calor, no te preocupes, con los acondicionadores de aire Speed de 12.000, 18.000 o 24.000 BTU, todo está bajo control. Speed, da gusto vivir así. Representa y distribuye la Yuteña Sociedad Anónima. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalle su socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. En el Cacique más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente. Llevando 2 o más cantidades de un mismo producto, ahorra más. Cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento y lo abonás con cualquier medio de pago. En Luque y Aregua, el Cacique si te conviene. Muy pronto en Itagua. 12:16, Johnny. Federico, buen día. Saludos para todos. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo anda la ficha de Romaña? Sí, justamente acabo de preguntar, Federico, si él ya está habilitado, pero recordemos al futbolista que viene de afuera, hay una semana más de tiempo para habilitar. No está todavía, ¿verdad, Johnny? No. Todavía no está habilitado. No, a mí dijo un colega recién que estaba ahí informado del tema que no estaba todavía. Lo de Bros sí, lo de Romaña todavía no. Como decía, hay una semana más, el tema de la MLS es diferente, ¿verdad? Sí, señor. Y también, Federico, que él no será tenido en cuenta este fin de semana, ya que llegó el lunes, empezó a trabajar en la parte física y no será, en este caso, elegible para el técnico Julio César Cáceres. ¿Y Zárate? Tengo una pequeña duda, Federico, me metí en una pequeña duda, si va Zárate o va Antolín Alcaraz. Consultaba la situación de Alcaraz y él trabaja igual que todos sus compañeros, pero no hasta ahora no fue convocado para la primera fecha, para la tercera, tampoco para la cuarta, y entonces como Zárate ha sido el suplente directo de los centrales, me parece que será el elegido para jugar de titular junto a Barreto como segundo central y Zárate por el sector derecho como primer central, pero tuve una pequeña duda cuando me dijeron que Alcaraz también es un candidato. No, es que convence mucho entonces el presente de Zárate, Johnny, al técnico. Es que bajó muchísimo su nivel, Ariel. Lo vimos en el partido contra Guaraní, en el amistoso, por ejemplo, tuvo un bajísimo nivel jugando como segundo zaguero central. Después inclusive fue cambiado, pero seguramente el técnico que está allí con él, pero también uno dice de por qué es convocado permanentemente para los partidos. Imagino que Julio Cáceres confía en él, por eso lo lleva siempre como suplente, porque estuvo en todos los partidos en la banca de expectativa y es ese momento de recurrir a él, ya que Mateo está suspendido, está expulsado, 2 partidos de suspensión, no estará en el clásico, entonces es el momento de Zárate de volver al equipo titular. ¿Pegó fuerte la derrota de Encarnación, Johnny? Sí. Es que era un partido
en el presupuesto sumar de a 3, porque Olimpia va a jugar Copa Libertadores, si bien recién en abril la idea del cuerpo técnico de todos, hasta diría del hincha, es sumar de a 3 en estos encuentros sin doble competencia, ganar la mayor cantidad de partidos y después encarar con algunos suplentes, un mix en algún partido, titulares suplentes, entonces llegar a esa Copa Libertadores con ventaja. Y esta derrota ante Trinidad realmente vino para cambiar un poco con la estrategia. Seguramente se puede recuperar, por ejemplo, en un partido con un rival directo, pero ya perdiste contra un equipo que en papeles previos tenés que ganar sí o sí. Bueno, hoy es jueves, sí, el partido domingo. Hay tiempo para que se disipen las dudas, ¿verdad, Johnny? ¿Lo de Bruera te sigue generando dudas o puede decir que va a arrancar nuevamente él? No, ayer a la tarde me dijeron que Bruera está para jugar. Ajá. Que está para jugar a Bruera, va a continuar en el equipo titular junto a Derlis. Podría ser, esta es una especulación mía, que si por allí no le va bien para el siguiente partido, que sería el clásico, probar a otro futbolista. Pero me parece que no jugó tan mal Bruera, entonces se le va a dar la oportunidad de continuar en el equipo titular, mismo mediocampo, no se toca el medio. Richard Ortiz continuará en la banca de expectativa, los laterales también, el Tucu Salazar está para volver, Tito Torres también, los dos recuperados de sus respectivas situaciones de salud, Tito Torres por cuadro febril, el Tucu Salazar por una lesión muscular en el partido contra el Sportivo Luqueño. A la banca Zavala, también relegado para este partido Sergio Tálvaro. En el arco va a continuar Gastón Olveira, Salazar, Zárate Barreto y Tito Torres. En medio campo Alejandro Silva, Marcos Gómez, Fernando Cardoso, Hugo Fernández y adelante Derlis junto a Facundo Bruera. Esto va a definir seguramente entre mañana, sábado, Julio César Cáceres para lo que será el partido contra Winnie. Bueno, ¿qué más, Johnny? Y nada, Federico. Después se viene la semana del clásico, preparativo, la cancha, sí, horario, estado del tiempo, pase de Romaña, si es que nos sale bien lo de Antolín. ¿Qué tema los dos grandes con los dos centrales, no? Segundos centrales. Uno, que al titular no lo puede utilizar en la Copa, y el otro que el titular fue expulsado y generan dudas los suplentes. Uno muy joven, el otro veterano, y por allí viene entonces la duda para ver quién acompaña a Barreto. Esos centrales que jugaban antes, ¿había centrales que estaban usted transmitiendo, Ariel? Johnny, algún partido contra Tacuarí, Defensor del Chaco, aparecieron unos centrales que eran jóvenes. ¿Qué pasó con eso, Johnny? El caso de Alfonso estuvo en el Sudamericano Sub-20. ¿Él la cree que Cruz se fue? No, él es Él el sigue Olimpia. Mira que la otra vez pasaron, parece que se fue algún, ¿también? creo, El que se fue no es Flor. Jeremy Flor estaba para ir a Uruguay, pero cayó su transferencia. Estaba para ir a un equipo de segunda de Uruguay, que yo no sé qué, en la cabeza de quién enviarlo a un jugador a un equipo de segunda de Uruguay, pero en fin, cayó esa posibilidad. El que fue a Tacuarí, el que retornó en este caso es Luis Mario Martínez. Pero no es que después volvió otra vez a Tacuarí. Claro, por eso te digo, el que volvió a Tacuarí fue Mario Martínez. Ya jugó ese partido. Tobías Sanabria, me dice aquí, Johnny. ¿Quién es Tobías Sanabria? Tobías Sanabria en sus 6. Al señor Pasillo me dice central. Vamos, señor Pasillo, tranquilo. No. Tobías Sanabria es un 6. Ya fue inclusive convocado para algunos partidos. Le hice justamente una nota en ese partido Olimpia contra Nacional, definición del campeonato, y decía que le gustaba muchísimo el juego de su compañero del mediocampo, que quería ser como Richard Ortiz, así que pero él también fue al Sudamericano Sub-20, Axel Alfonso estuvo en el Sudamericano Sub-20, pero a esta altura me parece que Julio Cáceres, al tener esa posibilidad de fichar, entonces deja un poco de lado la posibilidad. Aparte, de acuerdo a todo lo que vieron, la Sub-20 no se distinguió por ser una buena defensa, ¿verdad? No, más aún cuando de hecho, Alfonso, tanto Servín como Flores eran los titulares y los chicos de Olimpia no es que marcaron la diferencia en esa defensa. Él ingresó en un partido, Daniel Alfonso, jugando como lateral por el sector izquierdo. O cuando Boadilla quería hacer tipo línea de 5 y él no es que entraba por uno de los dos titulares y se ensanchaba la línea defensiva nomás. Sí. Pero me parece que
el sueño del joven tendrá que esperar otra vez con esta situación de poder contratar en Olimpia. Si miramos el equipo para el siguiente partido, aparece Zárate, ya no tan joven, ya no está, en este caso, Mateo Gamarra, por lo menos para este partido, un equipo que va subiendo otra vez en edad para este campeonato en Olimpia. Bueno, hoy estaba bien hablando del clásico, recuerdo, en el Twitter me llevó al clásico donde entró Emanuel Adebayor, Johnny. Hoy se cumplen 3 años. 3 años. Qué loco, sí. ¿Cómo pasó el tiempo, che? 3 años multiplicado por 10 por todo lo que nos pasó después de eso. Impresionante, Federico. Cambio de entretiempo. Sí. Recuerdo perfectamente Y Johnny me acuerdo que había anunciado de forma ¿Cuántos puntos rimbombante que Ariel? marcó 9 Goles goles. 9 goles en de una 3 puntos. práctica. En peligro de gol. Sí. Y me acuerdo que no podía parar la pelota, incluso se le iba afuera. Y estuvo a punto de hacer un gol. Cabezazo. El cabezazo entre los dos centrales de Cerro que pasó apenas por encima del travesaño. Sí. Partido que, como va a ser el próximo sábado, o sea, de pasado mañana de noche, también fue en para uno. ¿Sí? ¿Cómo terminó ese 1-1? 1-1. Gol de Churín con VAR, porque el asistente anula. El primer gol del VAR. Claro, primer gol que el VAR así de clásico. Y después, casi de forma inmediata, Derlis. Gran pase de Rodrigo Rojas. Gran pase de Rodrigo cayéndose, sí. Y me sido acuerdo con mucho calor, ¿eh? Claro, Sí. y fíjate para encontrar otra similitud con ese clásico de Adebayor. Aquella vez Cerro era el que tenía que poner un equipo relativamente alternativo. Porque Cerro estaba con el repechaje. Solo estaba en pleno Barcelona. Claro, ¿no? Cerro estaba entre Universitario y Barcelona. O sea, había pasado el equipo peruano y tenía que enfrentarse al equipo ecuatoriano que después lo elimina feo en la nueva olla. A diferencia del clásico el año pasado, que era Olimpia el que estaba en la zona de repechaje y que Olimpia termina ganando la nueva olla 2-0 y había colocado un equipo alternativo. Es más, Derli, que hace el segundo gol, entró en el segundo tiempo junto a Richard. Pero claro. Ese de Adebayor tuvo esos matices. 3 años ya, 3 años. Bueno, Johnny, ¿algo más? Federico, rápidamente, gradería sur, agotadas, gradería norte de 30.000, norte de visitante 30.000 guaraníes, platea 50.000, preferencia lateral 80.000, VIP central 150.000 y campeones del mundo 100.000 guaraníes para el no socio del Olimpia. Recuerdo perfectamente aquel partido, Federico, cuando Adebayor estaba trabajando en un momento dado, el PF llama al futbolista para ingresar al arrancar el segundo tiempo, realmente para 1-6 abajo. Qué momento. Qué momento histórico, ¿no? Sí. Ver un jugador de ese calibre. Me acuerdo que todos como venimos en aquel momento. No sabíamos lo que iba a venir. Pero dijimos que fue un momento histórico. No jugó bien, estuvo a punto de marcar un gol, pero el ingreso de un futbolista de ese calibre al fútbol paraguayo a un partido fue tal cual. Cerramos ahora, Johnny. Bueno, tan rápido. ¿Viste el fútbol femenino, Johnny? No, Federico, no pude ver. Yo tampoco, no. Estuve viendo Copa Libertadores y me quedé con Racing, un equipo de Formosa, San Martín. San Martín de Formosa, Copa Argentina. Copa Argentina. ¿Jugó Pablo Guerrero ya en Racing? Marcó el gol. ¿Marcó el gol? Sí, mira vos. No estoy viendo más que rápido se sortearon los grupos del Mundial. No, ya estaba todo sorteado. Estaba todo Panamá, sorteado. Francia, Jamaica, Brasil. Ahí Claro. teníamos a nosotros. Faltaban 3 cupos, ¿no? Claro, o sea, Claro. Es como lo del Mundial con el Al repechaje. toque, ¿Te acordás claro. Entiendo. Costa Rica sabía que si pasaba Nueva Zelanda entraba el grupo de Alemania, España, Japón, y Perú, si pasaba Australia, sabía que iba al grupo de Francia. Vos sabés que hay grupos fuertes, pero los dos equipos que jugaron el repechaje por Sudamérica iban a grupos fuertes, ¿eh? Chile. Sí. Porque Francia y Brasil son equipos de fútbol femenino, son Sí. grandiosos. Ahí va Panamá, tenía que ir Paraguay. Y Haití va a Dinamarca, China e Inglaterra. China es buenísimo. China no nosotros, No sino Taiwán, China. no Taiwán. Claro. Sí. Dinamarca, por ser escandinavo, tiene que ser un equipo muy bueno. Inglaterra tiene lo suyo también. Yo vi gran parte del segundo tiempo, porque, a ver, hay realidades. A lo que decir, si llevamos al Mundial, íbamos a tener resultados complicados, pero el tema es ese fogueo, o sea, estar un poco allí en las grandes ligas, lo que hubiera significado acá, cuando solemos decir, con lo de la sub-20,
el famoso, ¿para qué querés ir si vas a jugar así? Y muchas veces ese fogueo. Yo quiero estar, sí, quiero estar, hermano. Yo creo que la frustración pasa un poco por ese lado, porque cuando Ariel decía el tema del compacto, fíjate las cosas del fútbol, o sea, contra China se estuvo mucho más cerca de quedar fuera, sí. Porque el del 2-0 al 2-2 es un cimbronazo, y luego tuvieron el penal y en el alargue no había más piernas. Y lo que sí yo noté es que el tema físico, o sea, el tema físico que esa selección ya en la recta final se caía y habla un poco de la realidad de lo que ha significado, más allá del desnivel, porque las selecciones mundialistas ahora tienen su fecha FIFA y están jugando amistosos y tienen otro nivel en comparación a lo que se vio en este repechaje. Cerramos, Johnny. Por último, Federico, para destacar hablando de selecciones nacionales, el hijo del Cholo Guiñazú decidió jugar por el Sudamericano Sub-17 de Paraguay. Eso estaba leyendo, consultando con los compañeros. Él juega en Talleres de Córdoba, es defensor central. Sí. El año pasado dice que fue citado por Aymar para el equipo argentino, pero va a jugar el Sudamericano por Paraguay. Sí, señor. Está entre los 26 y me imagino que al decidirse por unas elecciones, por tener un lugar en la lista final. Está perfecto, gracias, Johnny. Hasta acá un momento. Continúa por todo febrero en Atalaya S.A. de Seguros la promo Enamorados. No solo un día estás enamorado o enamorada de la persona que te hace feliz todos los días del año. Por eso te ofrecemos la promo Enamorado, enamorada de mi póliza. Encantado, encantada con mi auto. No te pierdas de esta increíble promoción. Con cada póliza de auto te regalamos el obsequio ideal para tu pareja. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Tus historias favoritas cuando vos quieras. Disfruta de Disney Plus con un mes de cortesía de Tigo. Ingresa a mi Tigo App y actívalo ahora. Tener todo contigo te conviene más. Liberate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental, estados febriles y para la migraña, dolor menstrual, la falta de energía y después de la farra tenés siempre a mano Etidol Plus. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad Éticos. Estamos con don Pedro Balota. Don Pedro, ¿estás ahí? No puedo creer, quiero escuchar primero su voz porque si no voy a creer que sea el Pedro. ¿Cómo está, don Pedro? Bruno, un placer escucharte, un placer poder hablar contigo y con tu audiencia. ¿Cómo andás, don Pedro, tanto tiempo? Pero bien. Parece que andás enamorado. Me dijeron que andás enamorado de Gustavo del Puerto. Pero no importa, yo le digo, a Gustavo le quiero muchísimo. Son mis amigos, excepciones, con algunas excepciones. Siempre estoy. Gustavo es un amigo, así que no hay ningún problema. Sí, pues. Don Pedro, quiero consultarte lo siguiente. Porque a veces la mala información, sabes que es muy perjudicial y tiene sus efectos a veces en la gente, ¿verdad? No sé si llegaste a ver lo que posteó Manuel Andrés Bogado. Manuel Bogado. No llegué a ver, te juro que no llegué a ver. Bueno, él publicó que la actual comisión directiva de la Olimpia, léase la presidencia de Cardona, adeuda más ya que todas las otras presidencias, incluyendo la de Recanate, la de Trovato, hizo un comparativo. No te entendí esa parte. Que la actual comisión, según Manuel Bogado, estamos hablando según Manuel Bogado, él lo que dijo es que la actual comisión directiva ya adeuda más que todas las comisiones directivas anteriores. Léase la de Recanate, la de Trovato, él hizo un hilo sobre eso. Estoy buscando para leerte exactamente porque él lanza números. Sí, pero te voy a contestar, es muy fácil la respuesta. Primero lo que él puede decir hay que tomarlo con pinza, ¿verdad? Creo que no tiene gran seriedad. Pero si miramos lo que venimos acumulando, si miramos todo lo que venimos acumulando, si no
te fijas en el balance 2021 y actualmente creció la deuda alrededor de $900,000, 900 y pico, andará por ahí, más o menos. Creo que todos tienen el balance a mano. Y después tenés que considerar de que la deuda que el Olimpia tenía acumulada eran en dólares. El dólar se disparó, ¿verdad? Cuestión que no podemos evitarlo, salvo que nos pongamos y paguemos la deuda. Entonces no vamos a tener los contratiempos de deuda que estamos teniendo. Entonces sí podés mirarlo desde esa óptica. Pero realmente el Olimpia, si yo sepa, no sacó un peso más de ningún banco. Creció probablemente con las contrataciones que hubieron, pero más de eso nada. Hay mucha gestión en todo esto, se mejoraron. Y fíjate, Bruno, que nosotros teníamos vendidos los sponsors hasta el 2023, que están calzados los créditos que se tomaron en gran parte. Entonces, ¿qué te quedaba? Te quedaba lo de la Libertadores, las recaudaciones, vos sabés que son insuficientes, y gran parte de la ayuda es el tema de los socios. Yo diría que somos un poquito ahí sin yaranga, nos quedamos con una deuda gigantesca y sin muchos ingresos. Y los ingresos estuvimos atendiendo los bancos, estamos atendiendo los vencimientos de los bancos, los bonos se están honrando así como corresponde. Tuvimos que pagar una deuda de Derlis mucho más de lo que estaba establecido por intereses, abogados y cosas por el estilo, como también otros casos. Pero sí, nosotros vamos a tener el cierre de balance en marzo y vamos a dar exactamente la situación del Olimpia, pero no creció la deuda del Olimpia artificialmente. Inclusive, te digo más, se bajaron los gastos con respecto al pago de salario. Nosotros estábamos arriba del $1,000,000 solamente en salario. Mensuales, Entonces, mensualmente, algo que en nuestro fútbol... Sí. Por eso me extrañó, te juro, Pedro, que... Te juro, don Pedro, que me extrañó mucho, porque yo sé que el Olimpia ha bajado inclusive a la mitad de eso. Llegó un momento que creo que eran 600... Y estamos en la mitad y menos inclusive. Por eso, y me llamó la atención esa publicación, porque era muy llamativa. O sea, según lo que él publicó... Es poco serio y siempre fue poco serio este señor. Ahora, hay cuestiones que hay que seguirle la corriente, hay cuestiones que no podemos seguirle la corriente, pero Bruno, estamos lo más abiertos posible como nunca a que puedan mirar. Inclusive queremos la ayuda de todos y pedimos y nos ayudan y nos dan una mano los asociados. Creo que está bien, hay que hacer un análisis general, y yo tengo entendido que la explicación que te estoy dando, creo que lo que se compró, lo mucho que se pagó es lo de Rueda, que todos conocen. Y después, ¿qué más? El Olimpia está, inclusive obras que teníamos que haber comenzado, estamos parando para ordenarnos mejor. Sí. Un equipo en Libertadores, 3 campeonatos. Y están reteniendo jugadores, que no es fácil. Mira que... Mira, si te digo, si vendíamos en este momento nos quedábamos sin plantel. Y pagábamos toda la deuda FIFA, pero íbamos a estar compitiendo por los últimos 3 lugares
en el campeonato, porque no es fácil armar un plantel. Claro. O sea que, don No. Pedro, para que entienda la gente, Sí. ustedes tuvieron ya oferta para vender el equipo. Está todito, desde él y para adelante. Y con eso Yo había podían saldar la comentado, deuda el que presidente era... mismo comentó eso en varias oportunidades que ustedes le entrevistaron. Sí. Olimpia valora más el campeonato o la gloria antes que mal vender jugadores, porque si por la necesidad nomás vendíamos jugadores, ustedes saben lo que iba a pasar, ¿verdad? Don Pedro, ¿van a dar alguna sorpresa en materia de fichaje en la última hora o no? ¿O ya se cierra el cupo? Y estamos ahí y sabes, con todos los problemas que se tropiezan también para hacer una contratación, no queremos traer por traer, llenarnos de jugadores por llenar, pero siempre si existe una posibilidad, nosotros queremos entrar en esta Libertadores con paso bastante firme y pelearla como siempre lo hicimos. Yo creo que esa es la mejor inversión que podemos hacer. Llegar a la Libertadores, no solamente a la zona del grupo, sino que pelear el título. Y para pelear el título tenés que tener algo más de lo que tenemos. Acordate que no solamente tenés la Libertadores, tenés el campeonato local, tenés jugadores que van a ir probablemente a la selección. Entonces hay que alimentar y un equipo ambicioso, y el pueblo olimpista quiere campeonato, quiere gloria, y nosotros estamos para acceder a eso. La verdad que en un muy corto tiempo llegamos a resultados increíbles, y con el plantel que tuvimos. ¿Con Cacu Romero llegaron a hablar, don Pedro, en un momento dado? No te puedo decir porque con toda honestidad, este tema de oferta de jugadores es una cosa de locos. No te puedo decir, me escriben desde Italia. Al presidente no me imagino lo que debe ser su cabeza en este momento con todo este tema, ¿verdad? Con todo este tema, porque por el otro lado también está haciendo una gran gestión para poder pagar $300,000, que a lo mejor en el mundo fútbol es nada, pero a nosotros lo que nos cuesta, arañando las paredes, sacamos dinero. Sí. Pero hoy... Ustedes saben la situación del Olimpia, y saben que estamos honrando desde banco para adelante. Lo hacemos de buena manera. Me molestó un poco lo que dijo Raúl Vicente, mi amigo personal, pero yo creo que se está procurando, ¿verdad? Y fruto de eso vamos a tener muchos enojos. Porque a veces cuando uno te da el cuero no podés de vuelta otra vez nuevas deudas para deudas. Estamos tratando de generar, y ustedes saben todo lo que se está haciendo. Y en ese sentido tenemos que destacar todo el apoyo que tenemos de los socios y de algunos dirigentes o ex dirigentes o olimpistas de verdad que nos están apoyando en este momento. Don Pedro, insistiendo, ese jugador se está negociando todavía, o sea, hay una posibilidad. ¿Hasta qué día tienen ustedes la posibilidad de cerrar con este jugador? Yo creo que hasta el 24 tenemos el tiempo del libro de pases. ¿De afuera el jugador, don Pedro? Ahorita. Sí, no, hasta mañana tienen. Sí. O sea que Olimpia podría... Y si se adecua a las condiciones del Olimpia, el amigo, bueno, bienvenido, vamos a... Pero decían por lo menos el puesto, don Pedro. ¿En qué puesto juega? No tengo, y aparte no.
No quiero ser... Pero no vas a ver, pues nadie lo... ¿Quién tiene que ser mago, adivino? Y maraico, delantero es... Algo que no es mi palo precisamente. Vamos a dejarle a las personas que estén manejando. Bueno, entonces vamos a dejar como título nomás, entonces que Olimpia puede pegar un campanazo final mañana y pero, podría tener un refuerzo más. Está bien, eso no, vamos a poner así, podría. Soy chusco también. No, está bien. Hoy cuánto, ¿cuál es en total cuánto adeuda Olimpia, don Pedro, si vos tenés? No tengo la cifra a mano, ciertamente yo estoy trabajando con el balance, yo estoy haciendo todo ese tema para sacarlo. Hoy tengo una reunión precisamente, pero te voy a mentir si te digo la deuda total. Pero vuelvo a insistir sobre lo mismo. Consideren que nosotros hemos, en deudas anteriores estaban consideradas a dólar a 6.800, 6.500, inclusive menos, y hoy el dólar está a 7.300, en primer lugar. En segundo lugar, las deudas que se pudieron haber tomado y la contratación de nuevos jugadores se hizo con una gran parte con recursos del Olimpia y otra parte de apoyo de dirigentes y ex dirigentes. Entonces no sé cuál es el tema y fíjate que Olimpia es del 2018, pues cuando entregué la tesorería entregué con 10.600.000 en el 2015 o 2016, $10.600.000, llegó a 60 y pico millones de dólares. Bueno, ¿en cuánto tiempo creció eso? Tiene que vivir el Olimpia, y a lo mejor una de las formas es que crezca la deuda, pero ya ordenada. Por lo menos hay una previsión de pago. Yo hice una proyección a 10 años donde se saneaban totalmente las deudas. El Olimpia va a quedar cero deuda, salvo que aceleremos el proceso y empezamos a vender y bueno, pero anda a decirle a los olimpistas, vamos a quedarnos 3 años sin campeonato. Olimpia quiere gloria y eso es campeonato. ¿Cómo lo estás viendo a Bruera? Es un chico excelente. Yo creo que hay dos cosas que hay que mirarlas. Por un lado, Olimpia se va a ir adaptando al juego de él, y por el otro lado, él se tiene que adaptar al juego de Olimpia. El juego de Olimpia es rápido, vivaz, está ahí en el área y a él le cuesta un tanto llegar a eso, pero es la lectura que hay que darle con el correr de los partidos. Un excelente jugador, de una gran incorporación. Aparte, tenemos chicos excelentes en ese puesto. El tema de Guille y de Brian son excelentes. Y sabe él que tiene atrás a estos jugadores, a estos grandes jugadores. Pero todos van a llegar a estar en el Olimpia, van a llegar a jugar porque tenemos muchas competencias. Don Pedro, un fuerte abrazo desde el aire. No te olvides de mí, por favor. Para vos y para toda la gran audiencia, mi respeto de siempre. Y cierto, estuve un poco alejado un tiempo de todo lo que es, por viajes, por una serie de cosas, pero siempre estoy a la Y yo no le molesto a los acaudalados porque no quiero. Digo, yo no soy ese precisamente, yo trabajo para los acaudalados. Estará en Punta Cana, no sé, estará, qué sé yo, tomando. ¿Quién le voy a estar llamando yo? Merecido. Gracias, don Pedro, un fuerte abrazo. Abrazo, gracias a usted. Adiós. Pedro Balota, dirigente del Olimpia. Bueno, él desmiente esto. Habla de que Olimpia está luchando económicamente, que pudo haber vendido
todo el equipo si quería, quedaban saldo cero, pero ¿cómo iban a competir, verdad? ¿Con qué? ¿Vos sabés que me enviaron a propósito ayer? Vos sabés que no encuentro, parece que borró el señor Manuel Nogués. Nunca me envió que equipos brasileños estaban interesados, una información que vino de Brasil. El Mateo Gamarra, pero que Olimpia dijo también para el segundo semestre recién. 2 equipos brasileños, no especifica el nombre, en un portal de transferencia de Brasil, zaguero paraguayo Mateo Gamarra, que la dirigencia de Olimpia le dijo que para el próximo semestre recién. Febrero, mes de los enamorados, y en Sueño Lar regalamos una cabecera Samara con tus compras de nuestros somiers línea premium hasta agotar stock. Además el 40% en productos nacionales, 10 cuotas sin intereses, pagando tu primera cuota a los 30 días. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100. Sueño Lar, sentí tus sueños. La vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado te regala una mochila. También pueden monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 o ingresando a www.solar.com.py. Varta es la batería número 1. Yo elijo por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque. Baterías Varta con garantía de 12 a 18 meses. Varta, encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Varta, un golazo. El Aedes aegypti está más cerca de lo que pensás. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya. Con tu mejor aliado, Husqvarna, está en vos el poder de transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Hay un equipo Husqvarna para cada necesidad. Encontrá el tuyo en Chacomer y los mejores distribuidores del país. Somos Husqvarna. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Hasta el 35% de descuento. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec. Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Atención, tuit vendible esto. ¿Qué pasa, Federico? No, estoy viendo que el sitio oficial de Cruzeiro, 2.500.000 seguidores, hace minutos, a ver, a las 11:54, hace una hora, despidió oficialmente a Eduardo Brock, la foto, perfil, camiseta de Cruzeiro, obrigado, Brock, dice. Capitán, para comenzar esta despedida, nada más justo que agradecerte. Gracias. Usted vistió nuestro manto con dedicación, raza y respeto. Fueron 85 juegos defendiendo y honrando una camiseta que es pesada, demostrando su profesionalismo y siendo una referencia como atleta. Lo que dice el sitio oficial de Cruzeiro en el Twitter. Después comenta otras cosas, después entran a comentar los hinchas, por ejemplo, que en la época mala de Cruzeiro él ayudaba a pagar los sueldos a los funcionarios. Bro. Sí, linda despedida para el nuevo jugador de Cerro. Y unos minutos después adjuntaron el video de la despedida. O sea, ahí, claro, ponen una partecita y el link correspondiente en YouTube donde está toda la entrevista de la despedida del ex capitán de Cruzeiro, que mañana va a jugar por Cerro Porteño, pero no puede hacerlo a nivel internacional. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembué, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli, el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-900
250 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor crédito, amigo. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Bueno, a ver, mañana juega Cerro y esto de Brock, ¿verdad? Habla muy bien de que lo apreciaban al jugador, lo quieren, o sea, no todas las veces se da una despedida así, ¿verdad? Lo que yo veo, Bruno, es que el sentimiento de agradecimiento no es que esté ligado con su rendimiento, sino que inclusive ahí veía a alguien que decía, mira que muchos llegaron e hicieron historia en lo deportivo, pero después se fueron como villanos. Pero dice, vos llegaste, inclusive dice, y fuiste uno de los peores, pero te comprometiste a mejorar, lo hiciste, te quedaste y fuiste clave para el ascenso. O sea, cito nomás una descripción para decir, lo que muchos le valoran es el sentido de compromiso. Pues muchas veces uno viene para algo y después dice, no, acá... Pero ese fuiste los peores, Dani. No, al contrario. Es que le animaba demasiado a los Mirasores. Para el técnico de Cerro. Es demasiado bueno el tipo de Perondo Valey. Me van a decir... No culpamos al mensajero. No culpamos al mensajero. ¿Quién te lo iba a llevar al Mundial? No. Muy poco esperanzador. Los peores. Lo que voy a ilustrar, ¿verdad? Pero es de la cuenta de Cruzeiro. Además de buena persona, Cerro necesita jugador que... Pero mira Ariel cómo salta, ya está preocupado Ariel porque Brock sea malo. No. Allí dice Ariel no lo quiere para llevarlo a Cerro Caballo, él quiere que juegue bien, hermano querido, que la rompa en Cerro. Pero bueno, Bruno, no que esté ahí, que vos sos muy lindo, claro que en cualquier emprendimiento, empresa, club, se destaca el don de buena gente, ¿verdad? La calidad humana. No. Pero sería muy importante también que acompañe. No, te está matando, Ariel. Me parece que está tergiversando una información que la dimos con toda seriedad. Es para Federico, se calentó ahora. No. Ariel también es comprensible. No, porque habla claro. ¿Con quién te calentó? Ariel a lo mejor está, no sé, enojado porque Arce no eligió ese jugador, ¿verdad? Chiquiarse. No, pero a lo mejor hace me rebala, pero jugador malo, le ponen cáscara de banana. Es que habla de donde, vos sabés que hay otro tuit de Ariel, que habla de un partido contra Mineiro, donde hizo un pase al rival. Y después le dice, pero después la rompiste. O sea, cuando él arrancó no le fue bien. Fueron 85 partidos, camiseta pesada. Yo no sé cómo la vida de Brock, pero que una despedida importante para un tipo que fue líder. Y se nota que buscaba Cerro eso, porque ayer leí una nota en Olé sobre Morales. Morales es de Gimnasia. Sí. Cumplió también no sé cuántos partidos y dice, habla de cómo llegó y dice que hoy el líder, el referente de Gimnasia de La Plata, estaba buscando un tipo con ese rasgo, más allá de lo que sea como jugador. Este es un jugador, o sea, no trajo una buena persona, un monaguillo, un catedrático, no, un jugador. Yo que hace entiendo. poco fue capitán de una camiseta pesada como la de Cruzeiro, como dice la página oficial de Cruzeiro. Bueno, pues deja que se defienda Ariel. Ariel, que se defendió, pero me parece que pero yo no le estoy atacando a los mensajeros, simplemente al hecho en sí. No, vos pusiste como título, ¿cómo es? Eras malo. Pero después que te dije, te comprometiste a mejorar y fuiste una de las claves para ascender a primera. Por eso hay que escuchar todo. ¿Sabes que Ariel, pues, su fanatismo? Ella escuchó que fuiste, eras malo, y ahí él se preocupó de Azores. ¿A quién le trajo Cerro, Dios mío? Ñande, ya la vamos a... No, pero, tranquilo, Ariel. No, pero ¿sabes por qué? Fue porque el disparador fue lo de Bruno con el tema. Mira la reacción de la gente de Cruzeiro. Porque hoy en día con este tema en las redes... Pero no pasa todas las veces, Dani. Por eso, no, hay dos tipos de reacciones nomás. La gente cree. Está el que inclusive se quiere hacer el canchero, que este es la reencarnación de Figueroa y llévenselo, pero gracias por llevarte porque había sido un paquete. O el que, ¿cómo te vas a ir? Fuiste, no te acordás cuando dijiste que vos solamente ibas a defender esta camiseta. No, acá hay un agradecimiento sincero, como decía Federico, la cuenta primero hace esto y después lo que le dicen los hinchas es: vos te bancaste las malas. Y yo creo que ese factor no es un detalle menor. Ahora llevemos a Cerro. Cerro está... Mirá que
Cerro cuando trajo a los de perfil alto quería un tipo líder. Desde los Lugano, Acá, por ejemplo, hay otro donde dice que él ayudó a pagar los salarios de los funcionarios, aceptó reducción de salario y dice, fue un verdadero líder y asumió todas las críticas, dando vuelta a la situación. Claro, es que o sea, él arrancó mal en Cruzeiro y terminó como capitán, ¿verdad? Y con este reconocimiento. Porque lo normal es inclusive, cuando se va un jugador, es el famoso genérico, ¿verdad? Que dicen, bueno, muchas gracias fulano de tal por tu servicio, éxitos en tu próximo emprendimiento en el Club Cerro Porteño. Hay algunos que ni siquiera eso consiguen, bueno, por cómo se van. Ahora, si se va un ídolo, por ejemplo, ahí, aunque el dirigente haya quedado con heridas que no se pueden restañar, que no se pueden curar, tiene que hacerlo, ¿verdad? Porque por la política, ¿verdad? Justamente lo que hablábamos del caso de Alejandro Domínguez, por política con el caso de los árbitros, ¿verdad? Olimpia no le despidió a Roque, ¿verdad? Digo, no, y por eso no lo despidió. Hay casos que no, pero lo de Roque supera todos los límites, ¿verdad? Pero hay veces que, por ejemplo, hacen así escuetamente, claro, gracias fulano de tal por vestir la camiseta de tal, y chao. Sí. Pero este pues, es un tuit diferente. Es donde por eso a mí me llamó la atención y que lo despidan así, quieren decir que lo valoraban. Sí. Pero al mismo tiempo vos decís, bueno, pues si tanto lo valoran, ¿por qué lo dejaron ir? Porque él era capitán del Cruzeiro, sí, ahora en la Serie A, no, en el estadual. Sí. Lo que pasa, Bruno, es que quieras o no, es una venta también de Cruzeiro. O sea, Cruzeiro recibe un dinero por adelantar. Pero Dani, Cruzeiro que ya está en la Serie A, la televisión nomás ¿cuánto le da? Jugar la Copa Brasil, ¿cuánto le da? Aquella vez cuando acá preguntaste y aparte, Ronaldo tampoco es un seco. Ronaldo tiene un club en España, tiene ahora lo de Cruzeiro. Pero dijo, acá no es que vamos a tirar manteca al techo. O sea, porque no quiere malgastar. Lo que te quiero decir nomás es que además del tuit, para sumar el tema del agradecimiento genuino que le tiene Cruzeiro y la Nación Azul a Brock, adjuntaron un video de más de 5 minutos donde él se despide de la gente de Cruzeiro. O sea, si vos ya estás diciendo que no es tan común que le dediquen un tweet con la cantidad de partidos, que la raza, que te bancaste esto, después hay un link para el canal de YouTube del Cruzeiro donde dice gracias capitán, el capitán se despide. O sea, ¿y qué dice, por ejemplo? Vos tenés para la posibilidad de leer las interacciones. ¿Qué dicen los hinchas? Vamos un poco a leer lo que... Yo recién dije lo que era una de las primeras interacciones y de esas que el algoritmo te coloca como una de las más leídas. Pero yo te voy a decir una cosa. Al fin y al postre, con todo respeto lo digo. Sí. Yo estoy con Ariel ahora. ¿Qué es lo que está con Ariel? Todo muy lindo. Es raro que ustedes dos estén juntos. Todo muy lindo. Todo muy lindo, todo muy cariñosito. Pero acá, al hincha de Cerro lo que le interesa es que este jugador venga y la rompa. Sí. Y venga y sea el jugador solución. Exactamente, el jugador solución, hermano. Y después lo del Amorío, que estuvo bien, que mejoró, que está... Eso está todo lindo. Su despedida, pero a partir de ahora Brock viene a un club grande, será un club con mucha presión, ¿no? Viene de un club grande también. O sea, yo el tema de la presión no. ¿Cruzeiro es más grande que Cerro? Te pregunto. Vos estás diciendo viene a un club grande. Eso vos lo decís cuando viene de un equipo que no es grande, y Cruzeiro es grande. ¿Y cuál es más grande? Cerro es más grande que Cruzeiro es más grande que Cerro. No, vos entraste en esa chun. No. Yo te corregí, ¿sabes que vos me digas que Cruzeiro es chico? Grande, dijo... Claro, vos dijiste, viene a un grande. No, ya sé, yo no dije... Espera, pero una cosa no le quita a la otra. Yo no dije, claro que sí. Viene a un grande, pero el otro no era grande. No. Viene a un grande con mucha... Y más en estos momentos. Sí. Porque por el tema de la famosa historia del zaguero central. Claro. Bueno, entonces va a haber mucha presión en torno a él. Yo más que el tema de va a un equipo grande o viene a un equipo grande, es su primera experiencia afuera. O sea, eso sí. O sea, de un tipo que hizo toda una carrera en Brasil, y ahora le va a ayudar mucho que tenga al Scouter, tenga a Jan, tenga a Marcelo Moreno Martins, que además Moreno Martins fue su compañero en Cruzeiro en el tema de la adaptación. Pero Cerro necesita, claro, solución inmediata.
Entonces, él es consciente porque, a ver, él consigue su primera transferencia internacional y haber conseguido un contrato de 2 años, renovable para un tercero, dependiendo de algunas cláusulas deportivas, donde, según los propios brasileños, hablan de que casi triplica lo que ganaba en Cruzeiro. Claro que también es un logro deportivo para él. No es que viene acá a ser beneficiario, no, yo vengo de Cruzeiro y ahora voy al fútbol paraguayo. Él es consciente de eso. Él, si no era por este tema de la falta de gestión o que nadie se percató que era carnaval, él iba a jugar por primera vez Copa Libertadores. Y va a esperar que sus nuevos compañeros accedan a Curicó Fortaleza o Maldonado para hacerlo. Ya me están puteando por tu culpa porque dicen que el Cruzeiro ya fue campeón de la Copa Libertadores. Dice. Claro, pero eso se sabe. Sí, acá, por ejemplo, sí, gracias al doctor Codas, hoy el día D en Cruzeiro. Hasta hoy tenía tiempo Cruzeiro de pagarle $6 millones al Pirámide de Egipto por el atacante Rodriguinho. Y ahora estoy viendo, por ejemplo, la interacción y están todos, no pagó todavía. Están todos esperando. 31 millones de reales, $6 millones. La Gran Olimpia con Deli González. A las puchas. Hasta hoy, entonces estamos hablando de por qué se fue el capitán, ¿verdad? No todo lo que aparenta es. Estaba viendo que un nutricionista, busqué por deuda Cruzeiro. Un nutricionista le demandó por no sé cuántos millones a Cruzeiro. Y Ronaldo tiene para todo. Por eso le dije a Bruno Ronaldo. No. Y bueno, 6 millones tiene que pagar a Egipto. Hoy vence el tema por Rodriguinho. Por eso dice un diario de Belo Horizonte, dice día D para Cruzeiro. En el 76 fue campeón Cruzeiro, me dicen acá. Cruzeiro le ganó a River, sí. ¿Y en el 97? 97 sí. también. Al Sporting Cristal de Marcarián. Así es. ¿Y quién era la figura del 97? Ya pasó tanto tiempo, los jóvenes ni se acuerdan. Yo me acuerdo más del jugador de Sporting Cristal, me acuerdo de Julinho, de verdad de... Dida no atajaba en ese equipo. Dida atajaba, sí. Y después jugó la final contra Borussia Dortmund. Correcto. Jugó en Tokio. Cruzeiro. Vasco fue. Sí. Al año siguiente Vasco. 98 fue. Exactamente. Autori no fue. Autori, que después le llevó la Pablo Autori. Perú, claro. Sí. Bueno, sí, Edgar. Sos de lo que arrancan temprano y necesitas rendir al 100% en cada una de tus actividades. Pufa Energy. Pufa Energy te brinda máximo rendimiento, energía y vitalidad para encarar cada una de tus actividades. Pufa Energy con ginseng, omega 3 y vitaminas, minerales te ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad éticos. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Los yogures Trébol están producidos en base a la leche Top of Mind por 11 años consecutivos. Yogur entero Trébol con la garantía de la cooperativa Chortizer. Con salud protegida tenés una inmejorable propuesta de salud exclusiva para funcionarios públicos. El plan seguro estatal es una ventajosa combinación de cobertura y precio. Llama al 319-0000. Salud protegida. Estamos conectados con tu realidad. Bueno, acá me dice Luis María Neliño, el lateral derecho. Neliño era 76. Claro. Sí, no, y 76, Federico, sí, 76. No, por siempre estaba preguntando por el 97, por eso nomás. Saludos para Luis María. El Ibelton hizo el gol de la final y Cruzeiro fue campeón de 97 del equipo peruano. Jugaba Pedro un gol Garay. bobo, como diría, le hicieron a Valerio. Gracias. El eterno arquero uruguayo nacionalizado Asaito peruano. Aquino, por la Solo pasadito. Sí.
Qué grande. Dos preguntas. Vamos a poco a hacer lo siguiente. Cruzeiro. Ya que estamos... Equipo grande. Bicampeón de... no, ¿te acordás que con Ronaldo con Cruzeiro cuando él arrancó? Me gustaba... Jairzinho. Hasta el propio... Su escudo con estrellita siempre fue algo mítico. ¿Y sabes por qué me gusta Cruzeiro? ¿Sabes quién es? Porque yo, no te iba a decir, yo crecí leyendo. ¿Cómo era? Yo crecí leyendo, Bruno, que el estadio Mineirao era imposible ganar ahí. Porque ese estadio te medía 120 metros del campo de juego. La estancia le llamaban. La estancia. Porque era tan grande. Era imposible. Dice que el arquero casi no veía el otro arco de tan grande. Y era un mito para lo que... La sombra negra de Olimpia. Lo que vos leías, la sombra negra de Olimpia, exactamente. Cuando vos leías, te ponías para pensar, y yo pensaba en Mineirao. Y pensaba que cuando lo conocimos ya no era más ni la sombra, porque era para el Mundial, el 2013, la final. Pero yo veía esa grada tipo redonda y los hinchas corriendo por abajo. Era todo cemento. Y el campo de juego se nota que era para los jugadores era imposible, al visitante no aguantaba nunca y no aguantaba y pasto largo encima. Entonces el Cruzeiro era un equipo muy bueno. Paraguayo Cruzeiro, Arnaldo Espino la que jugó ahí, Ortigosa jugó también. José Palmeira Cruzeiro jugó. Mira vos. Sí. Pero la buena época muchachos, Renato Gaúcho le hizo un gol acá a Olimpia, Supercopa, ganó Cruzeiro 1-0 sobre la hora, me acuerdo. Renato con la media baja y la vincha blanca, arco norte. Y Cerro ya sobre la hora. Es Cruzeiro, ¿te acuerdas? Paulo Era Roberto, muy bueno en esa época. Lateral, Paulo Roberto. Grande. La Supercopa 92 fue campeón Cruzeiro y era muy bueno Paulo Roberto. La Libertadores 2014, ese gran equipo que tenía Chiqui. Paraguayo, el gol sobre la hora de Miguel Zamudio. Claro, y después ¿sabes quién más? Esa es la serie que hace que Ángel Romero vaya a Corinthians. Claro, y ¿sabes quién más la rompía en Cruzeiro? En un emparejamiento con Cerro, que después fue al Chelsea, Ramírez. Sí. Ramírez tenía 18 años y le pegó un paseo a Cerro allá en el Mineirao justo. Y acá se suspendió el partido. Sí, porque ya ganaba Cruzeiro. Equipo de Torrente, creo. Torrente, sí, le hizo jugar a Rodrigo Burgo de líbero en el Mineirao, ¿no? En el viejo Mineirao, el ancho Mineirao. Creo que me equivoqué, Federico. ¿Sabes qué? Ortigosa. Sí, yo sé Palmeiras, sí. No me figura. Y sabes que en ese partido Rabinovich, Walter nos dice, el Mineirao era la réplica del antiguo Maracaná. Claro, ese cemento. Acá me dice el amigo Rosen que Jorge Bataglia llegó a decir eso, no veía el otro arco de su arco. Y un arquero argentino también leí al... Y si no me falla la memoria, en esa serie que recordás, Federico, de Ramírez, creo que hizo un gol. Sí. Hablo de Marcelo Moreno Martins. No me digas. Figura Cruzeiro 2011. Creo que él hizo uno de los goles. Gracias, Ariel. Creo que él hizo uno de los goles allá. Era un muy buen equipo Cruzeiro. No, por eso, y Marcelo Moreno Martins era una de las figuras de ese Cruzeiro. Quiero hacer algo. Por eso este es el programa más escuchado del mediodía. Porque somos diferentes a todos los demás. Quiero hacer 10 llamadas. Prepárame, fanfarria, hoy. Atendeme hoy. Ariel, yo me abro de antemano porque voy a pelar demasiado grande. Tengo también lo mío, ¿verdad? Pero sé que voy a perder. Entonces, ¿para qué me voy a enfrentar a cosas que no? Atiendan bien. 41 51 730, 41 51 731. Fabio, estamos con los teléfonos a full, Fabio. Bien, Fabio. Bien, Fabiño. A ver, Ariel, yo te recomendaría que vos te abras también. Y depende de qué se trata. Si por ahí... ¿Y qué es lo que estás pensando, Ariel? Y después vamos a volver al Olimpia, Cerro, el campeonato, vamos a recordar la designación de los árbitros. Supongo que tiene que ver con la apelación a la memoria. Exacto. Y es posible que me retire. Muy bien, me leíste. Vamos a hacer un desafío entonces mano a mano. Señores, acá vamos a hacer el primer concurso de comentaristas de una sola radio. Federico Ars... Ya está. Se pudrió. Verá. Ya apareció. Esto es rabia. ¿Cómo le miró Federico? Yo vi la mirada de Federico. No, verá. La puta madre, verá.
Perdón por la palabra. Perdón. Mil disculpas, por favor, no se vuelve a repetir. Federico Arias. Me mensajeó un amigo de apellido. Disculpame, Federico. Me saltó en el WhatsApp. Pasa que fuera la presentación, pero con mucho... Y por eso, ya voy a ir. Bueno, señores, desafío histórico en el periodismo deportivo nacional. Mira que yo el COVID me quitó la memoria. No, tranquila. Ni ella chica Tiberio. No te vayas a chicar porque vos tenés una memoria espectacular. Me achicó la memoria en varios... Déjame la presentación. Con el handicap en contra de Federico Arias, que fue golpeado por el maldito virus del COVID, igual se presenta ante el poderoso señor Cham, el hombre que presume de su memoria, el hombre que dice guau, me parece que, y ya sabe que es así. Señores, un duelo de titanes, un duelo de memorias, un duelo entre el señor Chan, el filósofo, y Federico Arias, connotado comentarista deportivo. 41-51-730, 41-51-731. El oyente va a llamar y va a hacerle una pregunta de memoria sobre fútbol. Va a elegir a Federico o a Dani y vamos a sumar. Fabio, vení acá por favor, deja todo tu teléfono, trae tu cuaderno, tu libreta de almacén. ¿Está preparado, Chun? Es difícil, pero... O sea, el oyente va a preguntar bueno, algo... sí o no, no van a venir acá con historia. Ya está, ya la verdad, pero ya están compradas las entradas, hermano. ¿No tiene la respuesta o no? No sé cómo Ariel que no sea la gran Ariel. Hace una pregunta y después le responde. No sé, yo sí. El oyente va a llamar, va a hacer la pregunta. Si quiere, puede decirlo. Pregunta para Chun y Federico, si quiere. Para los dos. Y el que sabe primero levanta la mano. Vení acá, Fabio. A ver. Pero debe ser una pregunta objetiva. Claro, una pregunta objetiva sobre fútbol que puede englobar Olimpia, Cerro, Mundial, Copa Libertadores, fútbol femenino. Pero algo que pasó. Claro, porque claro. Yo creo que capaz alguien quiere hacer la pregunta que hiciste vos hace rato, ¿verdad? Que vos estás diciendo que uno es más grande que el otro. Yo creo que ya... No. Señores, atención, Ariel. Vení acá. No, atención. Señoras y señores. Federico Arias, ¿estás preparado? No te escucho con mucha convicción, hermano. Ya están, dale, vamos. Señores, arrancamos. Ya está Fabio. Escribano Fabiño. Pero Fabio también va a participar. No, esto fue duelo de gigantes. ¿Te refería a la estatura? No, memoria. Verá, señor, ayer retiramiento. Porque sé que no tengo las armas. Entonces, puedo competir. Tenía buena memoria. ¿Qué hijo de... Mira, o sea, no va a faltar que te envíe ya mensaje ahora, Federico. Arce. No, vamos. 10 llamadas, muchachos. Vamos a ver quién gana. Este es el primer capítulo. Primer round. Esto es Mohamed Ali versus... ¿Quién sería? Foreman. O esa famosa pelea Mohamed Ali. Yo soy más de Mohamed Ali, Joe Frazier. Ahí está. Señoras y señores, esto es un Mike Tyson Holyfield. Esto es un Ayrton Senna Michael Schumacher. Ojalá que no haya mordida de oreja acá, muchachos. Tranquilo. Bueno, vamos. Atención, señores. 10 llamadas, Edgar, 10 menciones y estamos con el... Si es Senna Prost. Senna Prost, está bien. Sí, eran compañeros de equipo, inclusive la historia ya se conoce. Pero viste que los dos eran... Se llevaban a cruzar, ¿vos sabías eso, Dani? Cuando muere... Cuando muere Senna, ya Schumacher estaba en escena. Sí. Inclusive hay una carrera en la que Senna se va y lo increpa, le dice cosas a Schumacher. Vos no tenés que hacer esto, tal cosa, y Schumacher le dijo, a mí no me interesa. Yo vengo acá para... Sí, exactamente, bueno. Pero está bien. Alain Prost, Ayrton Senna, señora. Muy bien. O James Hunt versus, no sé, Niki Lauda.
Podemos poner miles de ejemplos. Vamos, señores, la pelea del siglo. Periodista deportivo, comentarista versus comentarista. Edgar, por favor. Crecemos contigo y gracias a tu preferencia, Pollos Don Juan inaugura una sucursal más en Luque, ambiente amplio y confortable, con productos frescos, congelados, elaborados y la línea de pastas que solo Don Juan te ofrece. Capitán Andrés Isfrán y Sandra Rosalía, Ruta Luque San Lorenzo. Comunicate al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Pantano, Limón y Cuñahuapa este verano. Disfruta y qué calor de locos que hace pasar el tereré. Vamos a refrescarnos con el sabor de las hierbas Indega, Pantano, Limón y Cuñahuapa. Este verano pasa el tereré, pasa el verano con Indega. ATR, con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Señores, llegó el momento. ¿Cuánto paga Apostala? Fabio, ¿por quién te vas? Muy impredecible. Ariel. 2.10, 2.09 cada uno. No, es difícil, parejito, ¿verdad? Está bien. A ver, no, a ver, así gran. Bueno, Ariel, ¿por quién te vas? Lo que pasa las preguntas, habrá que ver qué tipos son. Puede ser que para algunos sea más sencilla, para otro un poco más compleja. ¿Y por qué no establecemos una regla? 2.5 correctas. No, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Que la pregunta sea ya para los dos. Y el que responde primero, que levanta la mano, responde primero. Pero acá no tenemos el sistema de... bueno. No, y acá bueno estamos mirando a nosotros, Federico y Ariel. Nosotros vamos a hacer los contralores con Fabio. Ariel, todo. Si se dan al mismo tiempo, no tiene razón. Y bueno, y ahí no se espera. Y ahí decido yo. ¿Está bien? Está bien. Anípete, Pochetti. Edgar, ¿por quién te va, hermano querido? Empate, bueno. A ver, atención. Primer llamado histórico se habilita a estos señores hoy, un 23 de febrero. Lucha de memoria entre los comentaristas. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos y de dónde? Nicolás Oneto de Asunción. ¿Cuántos años tenés, Nicolás? 58. Bueno, tira tu pregunta para los dos, ¿te parece? ¿O querés preguntarle a alguien específicamente? A Dani quería preguntarle. A Dani, mira que si Dani no responde bien, menos uno ya, uno. No, porque... O no suma, y si después Federico claro, responde... Claro, me pregunta a mí después, porque si no... Ah, correcto. Claro, voy a tener pues tiempo, ¿verdad? Sí. Muy bien. No, de forma inmediata, porque después se puede decir, el mío fue más difícil, el de él fue más fácil, y viceversa, ¿verdad? O sea, si vos no respondés bien, puede responder él. Claro. Y gana punto fallé. él. Yo ya fallé. Entonces le damos el punto a él. Ok, perfecto. O sea, bueno. Lo que se arranca es teniendo la prioridad nomás. Ya está. O sea, es como el penal. Sí, ya está, Yo pateo y si no, después... Acá estoy muriendo el reglamento. Sí, no, pero tranquilo, hermano. Vos ya le querés sacar el punto. No. El próximo tiene que ser primero Federico. Bueno, claro. Pregunta Nicolás. Atención, señores. ¿Tenés tu pregunta, Nico? Sí, tengo. Para calentar motores, algo livianito, tranquilo y fácil. ¿Quién es el jugador que marca el gol clave para que Olimpia pase a la segunda final consecutiva de la Copa Libertadores? ¿A quién le marca y cuánto termina el partido? Entiendo el espíritu de la pregunta, más allá de que gol clave es algo subjetivo, pero hablamos del gol de Luis Alberto Monzón contra Nacional de Medellín.
¿Y el marcador? Y eso hizo que sea 2-3. Olimpia había ganado la ida por 1 y fue a Era una penales. sola pregunta, ¿eh? Y No, ya la sé. respondió bien Dani, no, claro. Pero es, o sea, Excelente. es el espíritu de lo que preguntaste. ¿verdad? Así mismo, sí. Bueno, Nicolás, pregunta para Federico, hermano. 1-0 gana el señor Chan. Una pregunta. Si este tiró... No, el señor solamente tenía una pregunta. Él quería preguntarle a Dani. Solamente Claro. a Dani. O sea, ahora el segundo Ahora entra otro. Me oyente. toca a mí, me toca a mí. Chao, Nicolás. 41-51-730, 41-51-731. Ya que dentro de todo tiró ahí su bananita. Porque, Sí, tipo esos exámenes de facultad, claro, ¿verdad? ¿viste cuando dice segunda final consecutiva? Era un equipo que tiene tantas finales. Por eso Ariel después me preguntó el tema de segunda y al decir consecutiva tenía que irte a esa época del 89-91. Así es. Hola. Sí, ¿Con quién hablamos? Sí. Hugo Ojeda te saluda. ¿Cómo te va, Hugo? Bien, de Barrio Stroner. Barrio Stroner, no existe más que Barrio Stroner, hermano. No, Barrio San Pablo era, vea, Cheranía, va, Stroner, a ver, de Hiporio, vea. Decime, ¿para quién la pregunta? No, mami. Para Federico. Bueno, Parece atención. esa tanda de penales. Tranquilo. Se está poniendo nervioso, será. No. Espera. ¿Sabes qué, Federico? Parece la... No, tranquilo. ¿Sabes qué? Parece Espera. la FIFA con esa tanda de penales. ¿Viste que le hacía patear 2 veces al... No, espera. ¿Cuál dijiste tu nombre? Hugo Ojeda. Huguito, atendé. Pregunta para Federico, hermano. ¿Cuántos años tiene? 58. Ese es el primero. Bueno, ¿cuánto vos tenés, hermano? Mira, sobre. Hola. ¿Cuánto vos tenés de edad? 60. Dale, tira, pregunta, dale, Federico. ¡Vamos, Fede! Quisiera saber cómo ustedes determinan que una institución deportiva es más grande que otra. Porque como le digo que eso era menor que no sé qué era. Entonces, ¿cuáles son? Chao. No vamos a entrar en ese viroreí de Olimpia CR, esta cosa. Pregunta de fútbol. Esto para mí. Strone cuando dijo lo ya. Esta es la gran Dibu Martínez contra Tchouaméni. Exactamente. Vamos. Le están poniendo nervioso a... Me están haciendo. Otro oyente, tranquilo, mantener la tranquilidad, Federico. Tranquilo. Yo también a preguntar por Tripín Rafael Verde. Mirá, vamos, hola, buenas tardes. Hola. ¿Con quién hablamos? Chino Gómez, la ciudad de Ati, hay más de cobro, ¿no? Batecovi, ¿cuántos años tenés? 65. 6'5", ya vea, ya tú ese. Federico Arias responde. Es por andar, tú se va a preguntar. Me he comparado estadística del fútbol. Preguntar nomás, ya Federico está acá preparado, ya amigo. Mapa acá el número 9-0 por delantero con Nacional Guayaquil, campeón 1974. ¿Quién fue el centro delantero de Cerro Porteño cuando fue tricampeón en 1975? 74. 74. Sí, señor. Sí, señor. Gracias por llamar. Atención, Gracias, señores, señor. fanfarria. Responde sí o no, Federico. No. Esta está más difícil. Deseo, no. ¿Eh? Yo tampoco. ¿No saben? ¿La aplanadora? Centro delantero. No sé, Arsenio Eugenio González. Morel. No. No, Eugenio Morel no. ¿Hubo Arsenio González en la aplanadora? Pudo haber sido Hugo Arsenio González, sí, pero... Mira, sobre. Acá necesitamos la mano de Gerardo. ¿Qué te pasa? No, este tenemos que dilucidar, será 74. Centro delantero de Cerro. Él habló del tricampeonato de Cerro, 72, 73, 74. Con el Nino Arroa, ¿quién era el 9? Era Arsenio. Tirasoles. Porio joven, que mira nadie, ¿eh? Todo No, y calladito público nomás. joven, Todo calladito público nomás, joven, papá. Acá dice Cristian. Mario Ricardo Verón, dice Luis María. Y Cristian Maricona, no lo iba a sacar. Mario Ricardo Verón, dice Cristian Mareco. Señores, Está bien. hemos develado esto. Mario Ricardo Verón. Siguiente llamada. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Con quién hablamos? Hola. Omar Asadito aquí, no soy un lujo de estar en contacto con usted porque me muero por hacerle una pregunta al que para mí es uno de los más memoriosos de nuestra radiofonía, sobre todo a Federico Arias. A ver, Asadito, colega, hermano querido. Pregunta al aire a Federico Arias. Año 1995, Cerro Olimpia define en el campeonato. Termina en penales.
la cuestión. ¿Quién fue el jugador de Cerro que erró el penal clave y Olimpia sale campeón? ¡Chao, Asadito! ¡Federico! ¿Quiere responder, Ariel? No, están con Y curso yo de... digo, Moreno Martín con Jan, le dio el gusto de decir quién es. Vos sabés, Ariel. ¡No! Duelo de gigante con Yaeina. Toca a mí. ¡No! Ah, no, Dani. Vos no sabés. Dani. No, a Dani le toca, no, a Dani le toca. Él lo que quiere decir es matador. Héctor Núñez. Ariel Julián. Casiano lo Valle. Vos ya te va a la tanda. 95, claro. Pero vos no te acordás que en esa final. ¿Quién falló el penal? Dijo Asadito. Clave. Vuelvo otra vez porque para mí el espíritu. No, vamos a escuchar ya que siempre saca. No. Revisión vara de penal. ¿Sabes qué pasa? Al Chuco Pino Señor, yo que llegó tarde su mensaje. Me dice Mario Ricardo de la nombre. Tardísimo, hermano. ¿Sabes qué? Internet de Flores, hermano. Yo supongo, más allá, por eso decía el tema de la pregunta. No sé si sigue todavía. Para mí es matador porque matador falla acá el mismo Omar aquí no me envía el... ¿Quién no es? Otro nombre, totalmente diferente. ¿Matador? Darío Caballero. Por lo de Darío. Darío Caballero. ¿Sabes por qué yo dije matador? Casiano la atajó Ardiza también. No, pero ¿sabes por qué? No suma entonces. No, ¿sabes por qué dije matador? Matador falla en los 90 y por eso van a la tanda. Por eso yo. No, pero él dijo decisivo. Decisivo, usó la palabra. Hay trampita en la pregunta. Atiendan. Claro, pues yo también puedo decir. Yo no sabía lo de los 90 minutos, yo no estaba acá todavía. Claro. Bueno, es hacia norte. No vaya a tirar datos que te pueda. Valle erró un penal, le atajó a Ardiza en aquel partido. Y Casiano venía a jugar el año anterior en Olimpia. Sí, en el 94. Sí. Claro, y en el 94 fue al revés. Sí. Y. No, pero yo me había quedado. Viste que en la primera pregunta también el oyente capaz iba a decir, no, Pues esa la capté más, la que te hicieron. Sí, claro. Pero esta yo no sabía que había un penal en los 90. Sí. Entonces sí, da para pensar cuál fue más decisivo, ¿verdad? Sí. El que termina partido. No, pues la decisión fue que ya el que desemboca en que ganaste o perdiste. Claro. Bueno, a ver, hola. Bruno, ¿cómo estás? Bien, ¿con quién hablamos? Te saluda Jesús acá de Asunción. Jesús, ¿cuántos años tenés, hermano querido? 32 añitos. 32, bueno. A ver, quiero remontarme al año 2006. Ah, bueno, pero... ya me toca a mí. A Chu le toca. Pero ¿sabes qué podemos hacer? No. Que le toque a Federico porque yo respondí. El que no me correspondía porque no había respondido. Bueno, está bien. Dale, Jesús. Le vas a preguntar a Federico. Para los dos, al que quiera, pero va para Federico, listo. Dale, atención, señores. Me recuerdo porque estuve en ese partido, entonces quiero saber, a ver, la memoria de Federico. Año 2006, cuando agarró Pepe Cardoso, Olimpia. ¿Cómo salió su primer partido y quiénes marcaron los goles? No, pero está muy difícil el tema. Te doy una pista, Pedro Juan Caballero. No, yo sé cómo salió el partido. Es más, te decir que el Chano Candy empató para 2 de mayo sobre la hora. Pero estás ahí cerquita, Federico. No lo ganó con ese gol. Para mí lo gana. Lo gana. Sí. Yo estuve en ese partido también. Si todos nos fuimos atrás, Pepe Cardoso debutaba. Viernes de la noche, pues. Mala salida del arquero. Chano Cándido de cabeza. Para mí que... voy a fallar porque la memoria... se fue justo. Pero está escuchando igual la radio. Pero para mí que salió empate ese partido, ganado Olimpia, empató. Acá ya hay un duelo importante. Puede ser, pero que hubo un gol decisivo, córner. Le frustra al Pepe, ya estaba festejando, era su debut, sí, hacia la izquierda exactamente, largo al día de la cabina. Pero viste cómo la memoria me... Pero yo me acuerdo con el Chano. Pero fue victoria o empate, porque de acuerdo a eso damos el punto, pues. No, en realidad no, sabes que los dos fallaban porque no nos acordamos del autor del gol de Olimpia. La pregunta es ¿y quién metió el gol de Olimpia? 2006 dice. No sé, fue Ever Arriola, creo. Me acuerdo que el Pepe le dio una cantidad de indicaciones. ¿El argentino? Le dio una cantidad de indicaciones a Arriola. Le gritaba a Arriola de todo, le gritaba. Con H lo parece seguridad. Ever Arriola, sí, pero pero doy por no contestaba la pregunta. Ledesma no estaba ahí. La Pantera. La Pantera estaba así. 2-1 de mayo, sí. No, pero 11 de noviembre. No. Ganó 2 con el gol de Chano. Acá Luis María envía preguntas.
Luis María le hace preguntas al señor Chun. No, espera. Vamos, siguiente llamada. Espera mientras dilucidamos lo del 2006. Cuando encuentran el dato, nos dicen, muchachos. Hola. Hola, Bruno. ¿Con quién hablamos? Ismael, ya habla Bruno, acá del barrio Deportivo Recoleta. Muy bien. Ismael, ¿cuántos años tenés? Tengo 42, Bruno. 42. ¿A quién le toca a Chun? A ver, Chun. Ismael, fanfarria, hermano, barrio Recoleta te está escuchando. Pregunta para Chun. ¿Qué tal, Chun? Todo bien. Mi pregunta es, ¿cuáles fueron los ídolos máximos del club Independiente de Medellín? 3 paraguayos fueron. Independiente, ¿cuál? El Deportivo Independiente Medellín. Donde fue arquero algo ahí, pero fueron épocas anteriores. 3 ídolos. ¿Pero qué época te va? ¿A qué década te estás yendo vos? Y uno ya no está, que falleció. Te puedo dar un nombre y No, espera, no diga, pero te va a la década del 60. Está en esa época y uno, hace poco te acordaste de uno, pero el otro no sé. Pero... Son 3 paraguayos. Pasá, Dani. Paso. Federico, vos tenés un nombre. No, yo tengo uno nomás que creo puedo que debe decir ser uno? Artemio Villanueva, ¿verdad? No. ¿No? Juan Manuel Bataglia, perdón. No. América Cali, quise. Mirasores. Eliminado, no. Está eliminado por Allende. Podés Qué bárbaro. discutir cómo se arma el equipo, pero nunca con qué cerveza se ve el partido. Acompaña tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Pilsen Extra, una pura malta refrescante. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si eso es de cabeza, de espalda o de cintura, Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides. Ello, Puicio Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Iván Alexis Rodríguez, un capo te emite ahí. Este yo ya le tengo en la mira. A ver, perdió Olimpia 2-1. Iván González Ferreira para Olimpia, Marcos Lazaga y Chano Candia. Le metieron a Olimpia, jugaron por 2 de mayo, 11 de noviembre del 2006. Ahí está. Por eso. Gracias Mitay, excelente Iván Alexis. ¿Y qué hacemos con eso? Acierto de Dani y... No, pero el gol de ¿Sabes qué? Olimpia. Claro, el la gol pregunta era, era... yo acerté que fue 2-1, pero en realidad Sí. la pregunta No, era gol de autor del Olimpia. gol. El autor del gol de Olimpia no Muy exigente. Y ahora el señor... Ya está bien. No, se equivocan. Qué No, pero el que preguntó por el 2 de mayo es Valedero. Además dijo, yo estuve aquí y habrá visto cómo o sea, era la época donde decíamos, solamente Luque y en Pedro Juan Caballero, los grandes sienten el rigor de ser visitantes. Cuando metió Chano ese gol, pero yo le cuestioné mucho a Cardoso, me acuerdo, porque él se movía como jugador. O sea, arriba la pateaba y él le enseñaba del banco cómo tenía que patear. Le decía, no, hacía gesto. Toda la noche estuvo así. Entonces dije, no, porque de hecho él iba a jugar en Olimpia y después lo nombraron como técnico. Y mirá quién hace el gol de Olimpia, ¿El Chano? No, el de Olimpia. Iván González. Capaz los chicos de hoy que están más en el Twitter y eso lo y luego le de mayo, historia en el Marco Lazaga y Chano. Faltaba que sea Ico el otro que haga el gol hablando de los que pasaron. Hola. Bruno, ¿cómo está Bruno? Bien, campeón, ¿cómo te va? Todo bien, Bruno. Marcelo Andriotti, acá de la ciudad de Morajuel, Luque. Muy bien, Marcelo Luque. ¿Cuántos años tenés, Marcelo? 45 años. 45. Va la pregunta para Federico. Sí, a honor a mi finado tío, el gran jugador Félix Arámbulo. ¿Qué año debutó al Olimpia? ¿Qué año fue transferido a qué club? ¿Y qué año se retiró del fútbol? En la cama, no. Todo bien, honor a Félix Arámbulo, pero es muy difícil. Eso es más para estadística, para googlear, pero está más de memoria. Un partido, así como un partido de mayo. Sí, no puedo pretender un ahora. Un partido de Luque Natural es más nuevo. Año no 2023, un 23 de febrero, el debut de Félix Arámbulo, cuando fue a Olimpia y cuando fue al fútbol. No, muy difícil. No tengo ni de Pelé tengo. ¿Tenés otra damos segunda oportunidad a los oyentes. Hola, a ver, decime.
Se fue. No, se rió. No se enojó. No, estaba A muy ver, bien. Y Bienro completa lo que era el debut de Pepe con los minutos, pero también con la particularidad del arbitraje de Ricardo Brands. Ah, mira vos. Sí, ¿con quién Hola. estábamos hoy? Mira vos. Hola. Hola. Hola, Sí. ¿qué tal, Bruno? Leandro de Ciudad del Este. Leandro, ¿cómo te va? Hasta Gerardo. Tranquilidad, saluda. Gracias, Gerard. ¿Cuántos años tenés, Leandro? 35. 35, me gusta ese, Dame, hermano. dame, Dale, dame, Federico. dame. Pregunta para Federico, hermano. Facilito para su chipaí. ¿Quién fue el arquero uruguayo figura del 3 de febrero en aquel campañón cuando subió por primera vez a primera? Bordal, Leo Bordal. Muy bien, Federico. 3 de febrero. Bueno, dijiste. me dio una bien. contemporánea. Llegó a jugar en Olimpia. ¿Eh? Llegó a jugar en Olimpia. Después se fue a Olimpia. Sí. Gracias, ¿cómo estamos? 1-1. 1-1, pero Más penales. tiene más penales a favor, Federico. Vamos, ahora Chum. Dale, oyente, hola. Le falta una pregunta. Claro, no, por eso te digo. O sea, a favor tiene Dani. Ahora, dale. Diputado. Hola. Hola, Bruno. ¿Con quién hablamos y cuántos años? Rodrigo, 41. ¿De dónde llamás, Rodrigo? De acá, San Vicente. Espectacular será. Rodrigo, San Vicente te escucha, hermano. Uno. ¿Eh? Dos preguntas, uno. Lo que vos quieras, preguntarle a Chuna, hermano. Va a pulearle. Bueno, ¿qué tal, Chum? ¿Cómo te va, Rodrigo? Dos preguntas. Una no, ¿cuál fue? capaz después la siguiente si tenés. No, pero otro para- no son de años, va a saber, Chum. De bonus te vamos a dar el segundo. Dale, preguntar primero qué es el valedero. ¿Cuál fue el jugador que trajo la sensación del famoso ciclista, la mulera? Ah, bueno, justo el oyente anterior se equivocó, me imagino, pero Bataglia. Correcto. Juan Manuel. Luego de su estadía en Colombia. ¿Por qué equipo Cerro? Claro. La Copa 90 fue, ¿verdad? Pero la pregunta era... La Copa 90. Sí. Vos siempre te acordás de ese partido, te fuiste a ver de tiro libre de Bataglia. Tiro libre, golazo. Sí. Bueno, bonus, ¿cuál es tu segunda pregunta de bonus? Nomás ya ese. ¿Qué arquero paraguayo salió campeón con el Club Atlético Boca Juniors? Arquero campeón. ¿Y qué torneo? Con Boca, ¿y en qué torneo? Gracias Fue por llamar. transferido en su mejor momento de libertad a Boca. ¿Él fue campeón? ¿Campeón? Fue campeón. ¿Quién es? Aldo Bobadilla. Bueno, vamos a decir que ganó una recopa, pero de fútbol argentino no fue campeón. No, y un título con Boca. ¿Fútbol argentino? No, internacional. No, la recopa sí me acuerdo. Se ganó la recopa Corinthians, sí. Coco Basile era técnico, después viene la Volpe y Basile se va a la selección, viene la Volpe y ahí pierden el título contra Estudiantes de La Plata, el famoso. Excelente, Federico. Sí, Quiero sí, escucharlo redondito de Ricota, por favor. Vamos. Vamos a meter acá. Pero te tiene que ver, el rollo del fútbol está eternamente ligado, hermano. Bueno, está bien. Muy bien, el señores, hombre inteligente. seguimos con Edgar, vamos con los oyentes, dale. Con los repelentes base, los mosquitos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta al aire libre protegido utilizando los repelentes base, disponible en presentaciones crema, líquido y aerosol. Tienen un agradable aroma, no manchan la ropa, no son grasosos y resisten la transpiración. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Tempio Caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos? Federico. ¿Cómo te va, Federico? Pregunta es para, ahora le toca a Federico. Mi tocayo. ¿Cuántos años tenéis de dónde? 37, Asunción. A ver, 37 Asunción. Este jovencito, dale. A ver, hermano. Federico. Señor. En el último campeonato de Sol de América, primera división, ¿a qué equipo le ganó y quiénes metieron los goles? Pero no, Cerro. Correcto. ¿Y quiénes metieron los goles y el resultado? Si hay que saber.
Y año. Fue en el 91, Canito hizo un gol. Brizuela y Canito. Brizuela y Canito que hicieron los goles. ¿No? Cristaldo para Cerro. Ariel, no vayan a hacer vos ese imita y que quién meterse en un apellido raro. Digo, Francisco Jesse, lo tenía, me confundía con Girardoni, pero era Jesse, Francisco Jesse. Ahí está. Ariel, no vamos en mi penal, hermano. Ariel, cerrale el micrófono a Ariel, hermano, nosotros somos testigos nomás. Yo puedo impugnar esto entonces. ¿Qué hacemos? Se impugna. Pero viene el oyente. Viene el oyente. Gracias, muy amable. ¿Se repite el penal entonces? Se repite el penal. Claro. Oyente en línea, vamos, 41-51-730, 41-51-731. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Tranquilo, Jorge. Para Dani Chung. No, para Federico le toca el penal ahora. Me impugnaron el penal anterior, pues. Porque se metió Ariel, pues. Sí, ¿De dónde estás llamando? Acá en la Chacarita, una difícil y una recontra fácil para Dale, Federico, pero no, la difícil entonces es la que vale. Bueno, la difícil, 1912 se fundó Cerro Porteño. El autor del primer gol de la historia del Club Cerro Porteño, ¿quién fue? No. Él pues busca ahí. No. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. De Susana Núñez, qué sé yo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu siguiente pregunta? Si lo que diga la respuesta, ya que se prepara. Bueno, está bien. ¿Quién fue el goleador? Epifanio Lorenzo. Jugador paraguayo multicampeón con Boca Junior chacariteño. Jugador paraguayo de la Chacarita, del barrio de la Chacarita, multicampeón con Boca. Copa Libertadores, Copa Intercontinental, torneo local, Herea. Chacariteño, ¿vio? No, eso es mentira, porque no es chacariteño. Si te refería a Barijo. ¿Y de dónde es? Su mamá es de la Chacarita, pero él no, él es de Buenos Aires. ¿Estás seguro que no es de la Chacarita? Estoy seguro, sí. Su mamá es de la Chacarita. Su primo hermano es mi primo. Bueno, yo te cuento que seguimos la carrera de Barijo. Él nació incluso muy cerca donde hace de local Huracán, de la cancha Huracán nació él. Bueno, no es chacariteño, Federico, abrazo grande. Está bien. Y bueno, si él quiere le respondía por Barijo, pero no es así, no es pero para igual respondió bien Federico, pero el contenido de la pregunta es equívoca del oyente. Claro, como aquella pregunta de los del DIM, ¿verdad? El hombre está... Claro, pero él me dice que es su primo, y todo, pero no, yo me acuerdo incluso. ¿Qué hacemos? ¿Suma a Federico acá o no? Él viene a la... No suma, pero vuelve a patear. Sí. Vamos. ¿Qué penal más largo, hermano? ¡Hola! Este es el hombre sobre todo en Porto Alegre, era el penal de Olimpia Gremio. ¿Con quién hablamos? Gabriel, ¿cuántos años? 36. ¿De dónde? Muy fácil para Asunción. Muy bien, Gabriel, 36 años, dale papá. Federico. Señor. ¿Quién fue el que metió el gol del campeonato del Club Esportivo Luqueño, su último campeonato? ¿Cabezazo o Ortellado? Excelente, Federico. Ortellado, gracias, y así. Entra el centro de César Cáceres de Cañete. Ahora frío la tiene la ante pero aquí no lo fue Anthony Silva de Tacuarí, sí. Bachun, ¿cómo está la cuestión, Fabio? Perdón, estoy probando el tema de Ariel. Tenemos, mira, ¿cómo? Sí, terminó el empate, ¿verdad? Eso es importante, Fabio Martín. Sí. No es empate. No, 2-1 está Federico. No, yo estoy ganando. A Dani está... Dale. Bueno, espera, vamos.
¿Y ahora qué pasó? Perdón, porque estábamos con el tema. Favorable para Federico. Empató ahora Federico. 2-2, entonces. Perdón. penal, entonces. Disculpa el caso porque estamos... Bueno. ¿Sabe cómo es? Empató ahora Federico, tiene 5 penales a favor, le falta el quinto penal a Dan. Dale, vamos. Estamos- Edgar y estamos con Si él. acierto, gano. Sí. Podés discutir cómo se arma el equipo, pero nunca con qué cerveza se ve el partido. Acompaña tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Pilsen Extra, una pura malta refrescante. Es momento de tener tu Ford ahora con el plan con todo. Tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620, Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Yamata Perovizal 021-671-900. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Power Systems. Contáctanos al 0983-625-254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. Penal que puede Bueno, decidir. no, yo estoy en condiciones de protestar. Hay varias irregularidades acá. Primero, desde mi presentación, ¿verdad? Únicamente el apellido. Segunda, Ariel utiliza factor distractivo para, sobre mi respuesta, darme una respuesta incorrecta, ¿verdad? Pero no sabíamos. Después me llama el nieto de Félix Arambo, lo llama para que le dé todos los datos de su abuelo, ¿verdad? El de la Chacarita dice que Barijo nació ahí, bueno, no nació ahí. Y por último, Fabio no sabe ni cuántos penales hay. Y dice cómo salió esto, porque está preparándose una tarea, ¿no? No, y ahora es muy encima irregular esto. Chuna empezó pateando. Y ya termina pateando, ¿no? Bueno, espera. Sí fue partido, ¿no? Vamos a hacer lo No, siguiente. no. El que entra ahora va a hacer una pregunta y el que levante la mano primero entre Chuni y Federico responde. ¿Está bien? A ley pareja nadie se queja. ¡Hola! Hola, ¿Con quién hablamos y de dónde? yo soy Solano Duarte desde Lambaré, Tiene arriba de 60, señor. 75 años y medio. ¡Saque! Pregunta para Chuni y Federico, hermano. Esto puede definir el campeonato de hoy. Hacer Hola. la pregunta, don. Sí, Cerro Porteño se fundó en la casa de los hermanos Núñez, varios. Una de ellas era Susi Núñez. ¿Cómo era el nombre de ella? ¿Qué pregunta capciosa, Y Susi Núñez, y Susi se llamaba, no sé. No, Susi era su apodo. Ah, Susana, ¿debe ser? No, tampoco es Susana. Eso es lo raro. Y ella fue la que dio los colores del atuendo del Cerro Porteño. Sí, unir el Colorado con el Liberal. Sí, y para hacer la bandera paraguaya los pantaloncitos blancos. Es el oficial de Cerro Porteño. ¿Cómo se Ah, espera, no saben ni Chuni y Federico, ¿eh? ¿Ah? ¿Cómo se llama la señora? Ahora en este momento no tengo, porque en el libro de Cerro Porteño Susana Núñez. El otro habla de... Susana Núñez se llama. Susana Núñez. Somos Premium, te invitamos a seguirnos en redes, @3leones, para la previa o el after office, para ese chef que llevas adentro para el cumpleaños de los más pequeños. Los panchos o pizza salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Internet en Paraguay está en alta, prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdomino.com y registra tu empresa.com. Desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdomino.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. Cuando elegís acompañar algún plato, elegí Frutica, elaborado con los mejores tomates. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Las cubiertas Express son sinónimo de calidad y precio
precios insuperables. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Unimed, buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Atención para la gente que sale de Lambaré, tráfico congestionado en las calles República Argentina y Fernando de la Mora, zona de la terminal, cierre parcial de calle por obra. No te olvides de parar en tu Petrobras. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Habilitamos una nueva sucursal de Pollos Don Juan en Cambreta, apostando al crecimiento de la industria nacional y brindando nuevos puestos de trabajo para llegar a la mesa de muchos hogares. Visítanos en Arroyo Pona, ruta 6, kilómetro 12 y disfruta de una experiencia de compra única. Pollos Don Juan para todos los gustos. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL, ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Gareli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. Lozarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado la nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Gareli Estructuras. Teléfono 551-142. Casa Marco, para su cristal templado Templex somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Teléfono 021-506-104. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. En Cambios Erendahueto ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. La noticia del día: llegó el pase, la habilitación de Eduardo Brock, zaguero central brasileño, a favor de Cerro Porteño. Habilitado para el torneo de apertura por ahora. Podría debutar mañana en Cerro Porteño versus Guaireña. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Castrol Magnatec, una
aceite inteligente y anda tranquilo. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembe, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli, centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Fortin, etiqueta negra. Fortin, la única etiqueta negra con premios internacionales te premia. Fortin te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortin etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga. 1 giga, sí, directo y sin sorteos. Fortin con Tigo Money llenan de internet tu verano. Bruno. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos cerrando el programa. El señor Balota habló con nosotros hoy. Desmintió de que la deuda del Olimpia haya crecido, sino que siguen afrontando las deudas, y habló de que dejó abierta la puerta de un probable, una posibilidad, ¿verdad? Sí. De que fichen un jugador más. Hasta mañana tienen tiempo. O hasta el viernes que viene si es internacional. Según el dato que me pasaron, ya no habría refuerzo en Olimpia. No dan los tiempos. No hay. Lo que posteó Manuel Andrés Bogado, que la actual comisión directiva ya adeuda más que todas las comisiones directivas anteriores. Primero, lo que él puede decir hay que tomarlo con pinza, ¿verdad? No, creo que no tiene gran seriedad. Siempre fue poco serio este señor. Ahora, hay cuestiones que hay que seguirle la corriente, hay cuestiones que no podemos seguirle la corriente. Si miramos lo que venimos acumulando, si no te fijas en el balance 2021, actualmente creció la deuda alrededor de $900,000, 900 y pico, andará por ahí. Pues tenés que considerar de que la deuda que el Olimpia tenía acumulada eran en dólares. El dólar se disparó, ¿verdad? Cuestión que no podemos evitarlo, salvo que nos pongamos y paguemos la deuda. Entonces no vamos a tener los contratiempos de deuda que estamos teniendo. Entonces sí poder mirarlo desde esa óptica.